a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Seguridad en nuestro mundo digital y el riesgo empresarial en tiempos de pandemia, en el marco precisamente del convenio entre CISA y Brainamics, y nos acompañan como conferencistas en esta ocasión Rodolfo Veloz, CEO y fundador de Brainamics, y Emiliano Piscitelli, CEO de VH Group. Pasemos y démosle la palabra a Rodolfo Veloz, quien va a partir en el webinar. Gracias. Muchas gracias, Ainara. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación de seguridad en el mundo digital. Y precisamente este webinar lo vamos a realizar en conjunto con Human Hardening, que es parte de VH Group, y vamos a estar acompañados por el CEO de esta compañía, que es Emiliano Piscitelli, quien es un especialista en el área de ciberseguridad, específicamente con una fuerte especialización en OSINT y también en lo que corresponde a ingeniería social. Por lo tanto, la temática va a ser un poco abordar cuáles son los riesgos empresariales que hoy día precisamente estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, y vamos a ver también cuáles son las herramientas para poder enfrentar esta situación. En eso nos va a ayudar en su calidad de experto Emiliano. Yo quiero hacer esta presentación en base a la experiencia nuestra como empresa, y también en base a mi experiencia profesional también gerenciando empresas. Así que voy a dar paso ahora a la presentación para que lo podamos analizar esto y después podamos debatir algunas cosas en conjunto. Veamos algo de un poquito el contexto actual. Hay un deseo cumplido hoy día respecto al teletrabajo. Hoy día estamos pudiendo trabajar desde casa. Y eso fue algo que muchas personas lo estaban demandando hace un tiempo, particularmente si hablamos de Chile. Hubieron demandas sociales de la gente que quería tener más tiempo para poder estar en familia, y lamentablemente esto se termina dando a través de una pandemia. Y el tema es ver si esto realmente es más seguro o no. Hay un libro que es bien interesante y lo invito a poder leerlo, que habla del teletrabajo en el siglo XXI. Y esto cuenta en el capítulo introductorio que existe una evolución muy interesante del concepto de teletrabajo. Al principio siempre hablábamos de home office, ya que el hecho de poder tener tecnología, por ejemplo, como los computadores, tener acceso a internet en la casa, habría la oportunidad de que pudiésemos realizar muchos trabajos desde los hogares. Luego se pasa a otro concepto, que este es un concepto que podríamos decir que está mucho más en la mano de los ejecutivos, mucho más en mano incluso de la gente que está trabajando en el área de venta, que es el mobile office. El mobile office, esto se da gracias a la aparición de los smartphones, de los laptops, las tablets, y esto permite que ya el teletrabajo no tenga que ser exclusivamente desde el hogar, sino que también esto se podía realizar desde cualquier punto en el cual nosotros estuviésemos trabajando. Esto ya sea muchas veces desde un café, uno ve ejecutivos trabajando, o desde su casa, o muchas veces en el transcurso de un viaje, una parada en el vehículo, estacionar y poder conectarse. Luego se da paso a lo último, que es el Virtual Office. El Virtual Office expande todos los conceptos anteriores con una mejora en los teléfonos inteligentes y la capacidad de tener información en la nube. Esto finalmente hace que todo lo que hoy día necesitamos para el teletrabajo esté en la palma de la mano. Pero esto trae problemas, y estos problemas muchas veces están dados primero por la brecha digital que pueden tener las personas, pero también esta brecha digital acarrea problemas de seguridad, y particularmente seguridad de la información. Los teletrabajadores en la mayoría de los casos usan sus propios dispositivos para poder realizar actividades laborales. Esto implica riesgos potenciales de seguridad. La pregunta es, ¿por qué uno está en casa y simplemente por el hecho de estar en casa no tenemos acceso a la red corporativa, y al no tener acceso a la red corporativa uno está más seguro? O sea, la seguridad se da solamente por el hecho de que yo no esté físicamente conectado a la red corporativa. Pero aquí hay errores conceptuales, y que estos son bastante interesantes y que más adelante Emiliano los va a poder ir aclarando desde la perspectiva de la ingeniería social. Pero hay que entender la base de la cultura del trabajador y este gap que le hablaba respecto de la brecha digital. Primero, las personas
hoy día se están conectando a la red corporativa. Para poder hoy día establecer un punto de conexión, se están conectando a la empresa. Y eso ya, obviamente, dada la conducta no securizada de las personas, obviamente nos va a generar una serie de problemas. Por ejemplo, la navegación por sitios inseguros, también el hecho de descargar aplicaciones gratuitas. La gente es muy asidua a descargar aplicaciones gratuitas, a descargar software que están craqueados, y esto obviamente genera unas tremendas brechas de inseguridad para poder ser vulnerado después por distintos ciberdelincuentes. Y por supuesto, otra de la baja cultura que tiene la gente en general es la conexión de dispositivos que pueden estar infectados hacia su equipo. Y hay que pensar que el equipo, por defecto, por más que sea nuestro equipo, si lo estamos conectando a la red corporativa, ya estamos dentro de la empresa. Y eso nos genera un problema. Y el principal problema que aparece hoy día es que si antes teníamos una sucursal o dos sucursales, ya estas no son solamente dos sucursales más casa matriz, por ejemplo, sino que el riesgo de estar infectados o de generar algunas ventanas de vulnerabilidad para que las personas puedan, en este caso, dar paso a un ciberdelincuente a la empresa, se multiplica por la cantidad de personas. Cada trabajador hoy día es una sucursal, están trabajando desde casa, y por lo tanto aquí estamos aumentando el riesgo, lo estamos multiplicando. Y esto se está dando sobre todo hoy día por el incremento de uso de Internet en la cuarentena. Particularmente si vemos datos que son datos más a la mano que uno tiene con respecto al uso de Internet en Estados Unidos, por ejemplo, entre enero y marzo, podemos ver que el crecimiento se está dando prácticamente en una curva exponencial. Si pasamos a ver también cómo está el comportamiento de los usuarios con respecto al uso de distintas aplicaciones que se utilizan para recrearse, dado el confinamiento de las personas en sus hogares, hoy día estamos viendo que también el crecimiento se ha dado de manera exponencial, tanto en website como también las aplicaciones. Sin embargo, por ejemplo, Netflix y YouTube han ido bajando el uso en los dispositivos que trabajan con aplicaciones y no a través de los websites. Y esto te está dando clara indicación de que las personas están utilizando más los computadores. De hecho, hoy día se ha visto que, por ejemplo, en muchas páginas web ya el uso está 50-50, vale decir, 50% accede desde un dispositivo fijo como laptop y el resto está a través de dispositivos móviles. Entonces ya esa curva que antes teníamos creciendo solamente a nivel del uso de aplicaciones por los smartphones, esto se está moviendo hacia los computadores. Y esto claramente es porque las personas están usando más el computador, no tan solo para trabajar, sino que también para actividades del tipo recreacional. Las comunicaciones, por ejemplo, a nivel de el uso que tiene relación con el Wi-Fi, por ejemplo, en la primera gráfica estamos viendo cómo aumentan las conexiones por tráfico de Wi-Fi entre diciembre del 2019 a abril del 2020, y el segundo gráfico, que es este que está en su pantalla, estamos viendo el aumento de los VPN en los países que se vieron afectados por el COVID-19, según casos de contagio y aumento en el uso de las distintas VPN. Con el aumento del uso de Internet por cuarentena también se incrementan, en este caso, los ataques cibernéticos. La cuarentena hizo también que el tráfico se incrementara exponencialmente. Si vemos, por ejemplo, el uso de streaming, y particularmente vemos que Netflix tuvo un crecimiento importante en el uso, ESPN obviamente por efectos de el congelamiento que hubo también para las actividades deportivas, bajó la demanda, pero podemos ver que, por ejemplo, aplicaciones como la que estamos utilizando ahora, que es Zoom, aumentó también en su demanda. Y esta pantalla que están viendo precisamente es la que ha generado mucho ruido en los últimos tiempos y que tiene relación con un fenómeno que es el Zoom bombing, y que básicamente esto tiene relación con el concepto del hijacking que se ha ido dando porque estamos haciendo un sistema que antes no tenía tanta protección y que obviamente además las personas eran más confiadas, podían hoy día ingresar y capturarte el Zoom y hacer una serie de ataques que obviamente tenían relación muchas veces con el paso de pornografía o incluso
con la toma de las grabaciones de este tipo de videoconferencias y la filtración de estas. Y eso, por ejemplo, afectaba a compañías que realizaban sus reuniones de gerencia, de directorio, a través de este sistema, o también la intercepción de algunas reuniones de gente que capturaba, en este caso, las direcciones de acceso a las distintas salas e ingresaba y hacía algún tipo de propaganda. Hoy día podemos ver que Zoom, de hecho, es una de las plataformas que ha sido más utilizada en el mundo, que ha tenido, de hecho, un mayor crecimiento y también, obviamente, en la medida que aumentamos el uso de una aplicación o aumentamos el uso de algún tipo de software, etcétera, obviamente es lo que se va a ir viendo más expuesto a distintos problemas de vulnerabilidad de ataques de ciberdelincuentes. Sin embargo, esto no es privativo, por ejemplo, de un Google Classroom, de un Microsoft Teams, etcétera, porque obviamente también tienen brechas muy similares en temas de seguridad y que básicamente el gran problema y también las grandes soluciones van por el usuario. Acá el tema del uso, particularmente de estas plataformas de videoconferencia, están dadas en cuanto a su vulnerabilidad básicamente por el usuario. ¿Quién está administrando la plataforma y cuáles son los permisos que está cediendo para ello? En estos tiempos nos hemos visto enfrentados entonces a otra pandemia. Vemos que han crecido los ataques de ransomware y de DOS, la ciberdelincuencia está declarada como otra de las epidemias virales, ha aumentado un sinfín de noticias a través de los distintos medios de comunicación que nos van informando cómo va creciendo finalmente los ataques o los ciberataques. Y esto a la fecha se ha decretado que tenemos un incremento de un 40% de delitos informáticos, de los cuales el 90% corresponden a phishing. Y el phishing particularmente es uno de las herramientas que utilizan los ciberdelincuentes por los cuales nosotros nos vamos a ir viendo más afectados, por ejemplo, a nivel corporativo. La gente es muy asidua a caer en los phishing. Y los ciberdelincuentes obviamente han ido explotando esta pandemia utilizando distintas herramientas. Por ejemplo, el phishing, que esté relacionado con el COVID-19. Han desarrollado también algunas aplicaciones para poder ir identificando dónde están ubicados los distintos focos de crecimiento de esta epidemia. Y también tenemos las típicas estafas que se dan a través de distintos sitios de Internet. Particularmente, hay aplicaciones que se han dado para celulares y se dan precisamente para estafas. Acá los defraudadores se encuentran desarrollando o manipulando aplicaciones para celulares, las cuales externamente aparentan seguir la dispersión del COVID-19. Sin embargo, una vez que ya esta aplicación se instala en el dispositivo, esta aplicación infecta al dispositivo con un malware que puede ser utilizado para obtener información personal, datos sensibles, cuentas de banco, tarjetas de crédito, etc. Entonces, obviamente, primera recomendación, si tienen instalado alguna de esas aplicaciones, bórrenla. Lo otro, que obviamente ha ido llegando un montón de temas relacionados con el phishing del coronavirus. Simulan ser miembros de una autoridad de salud nacional o internacional, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y se dirigen a las víctimas a través de email con algunos adjuntos maliciosos, algunos links, o un redireccionamiento a alguna actualización sobre el tema de la propagación del COVID-19. Entonces, obviamente, esto también va comprometiendo lo que nosotros conocemos como el mail corporativo. Y esto es sumamente delicado. Hay muchas empresas que están, en este caso, viéndose afectadas por estas famosas actualizaciones sobre el COVID-19 que van dirigidos ya a la compañía, hacia la empresa. Este es un camino que se abrió finalmente para los ciberdelincuentes para poder atacar a las distintas compañías y a los empleados. Mandan este tipo de mail que van encubiertos con actualización de información sobre la pandemia, y los tipos engañan a los empleados y les piden obviamente un acceso a un portal de una compañía falsa, y una vez que obviamente la persona ingresa las credenciales, ya estas son definitivamente capturadas y están en manos de los ciberdelincuentes. La pregunta entonces, para quienes trabajan obviamente en alguna compañía, quienes están hoy día en una jefatura, quienes dirigen, no tan solo desde el punto de vista tecnológico, sino que también a nivel gerencial,
La pregunta es si sienten que su empresa está en riesgo. La mayoría dice que no. Y claramente existen dos tipos de empresas. Uno, que son los que saben que han sido vulnerados y que toman acciones que son del tipo correctivas, y también las empresas que no saben que han sido vulnerados. La verdad es que no existe hoy día una empresa que esté completamente protegida. De hecho, Emiliano les va a contar algunos casos en particular que han sido, en este caso, noticia nacional. Y es muy importante que uno primero se reconozca como una empresa que está en riesgo y a partir de esto uno pueda dar el paso siguiente, que es comenzar a trabajar con la gente. Y el trabajo con la gente, porque aquí es donde tenemos el eslabón más débil de esta cadena, es precisamente la concientización, que esto es alinear la estrategia empresarial. ¿Por qué? Si nosotros pretendemos securizar los sistemas, pero no securizamos lo más importante, que son las personas, obviamente vamos a tener un riesgo importantísimo, independiente de que los sistemas estén securizados. Las personas mismas las pueden vulnerar. Normalmente, uno dice, pero esto no me va a impactar tanto. Ojo, hay un costo promedio global a través de la violación de datos que está estimada en 3,92 millones de dólares. O sea, imagínense, estamos hablando del orden de los 4 millones de dólares que le cuesta a una empresa en el mundo de solucionar problemas que están relacionados a un impacto que puede haber ido desde, por ejemplo, captura de datos que te va a robar, no sé, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, etcétera, pero también hay costos que están asociados a la imagen de la empresa y a la pérdida de sus clientes productos de un ataque. Por lo tanto, hay que entender que la seguridad no tiene una relación directa con, por ejemplo, un área de seguridad dentro de la empresa o el área informática o el área de TI, sino que esto es un tema que está involucrado el 100% de una empresa. ¿Por qué es importante que las empresas concienticen? Porque a las personas se les va a educar en acciones de privacidad para que vayan identificando responsabilidades de ellos respecto de la empresa, la privacidad y reconocer el valor de la información. También el manejo de documentos. Hay que entender cuál es el valor real de cada documento y archivo que va manejando el trabajador y cuál es la correcta custodia que debe utilizar para ello. También entender cuáles son los tipos de engaños, entender y reconocer cuáles son los engaños a los que pueden ser sometidos los trabajadores por parte de ciberdelincuentes, entender qué es lo que es un phishing, reconocer los tipos de phishing, también la descarga. Esto la gente muchas veces utiliza el internet de las empresas, por ejemplo, para poder hacer descarga de películas, de música, etcétera, o descargar programas que estén pirateados y por lo tanto, lógicamente, eso ya genera unas importantes aperturas de puertas para que hayan ciberataques. Sin embargo, esto también desde la casa va a generar un problema, por lo tanto, hay que reconocer el peligro existente en las descargas de archivos no oficiales. Comprender la ingeniería social, cómo funciona el concepto, entender el peligro de descargas de programas, aplicaciones que no sean oficiales, programas craqueados, o gente que le encanta trabajar con sus dispositivos, hacer jailbreak, por ejemplo, y utilizar smartphones que estén desbloqueados para ello, eso también lo hace completamente inseguro. Entender, por otro lado, también el correcto uso, administración, generación y almacenamiento de las contraseñas y que éstas sean seguras, aplicando también los sistemas de múltiple factor de autenticación. El Wi-Fi, otro de los problemas con los cuales se ve enfrentado la gente. Aprender las buenas prácticas del uso de la red de Wi-Fi desde el dispositivo móvil, desde no tener que conectarse a sistemas Wi-Fi públicos, aprender el uso de las VPN para poder conectarse muchas veces hacia las empresas, etc. Los sitios web, la navegación en sitios web que sean seguros, evitar los sitios inseguros, etc. También el uso de las redes sociales, identificar qué hacer y qué no hacer en redes sociales. Y por supuesto, todo esto te va a llevar a una nueva cultura organizacional, de una vigilancia continua, donde las personas tienen códigos de conducta que van a dejar en claro qué es lo que es un comportamiento aceptable o inaceptable para la empresa. Hay que entender que hoy día la vida de las personas está en Internet y eso no necesariamente hace que esto sea privativo de las personas, sino que las personas son parte de una organización y esto puede dañar a una organización. Y por último, entender algo que es sumamente importante. No hay que pensar que esto
y lo vuelvo a repetir y vuelvo a hacer mucho énfasis, que esto dependa solamente de un área de informática, de un área de ciberseguridad, que esté dentro de la empresa. Muchas veces todo esto se le carga hacia el área técnica y el resto de la organización, las personas y sobre todo los líderes de la empresa, hablamos de gerentes, hablamos de directores, se alejan de este modelo, pero sin embargo hay que entender que lo principal está precisamente en que la seguridad de la información no es responsabilidad hoy día del área informática o de TI, sino que en la realidad es responsabilidad de gerencia o del directorio de la empresa. Y esto porque hay que entender la seguridad como parte de lo que nos da el soporte de la viabilidad de la estrategia corporativa. Esto no tiene que ver con temas simplemente técnicos, sino que esto necesariamente tiene que ver con un acompañamiento para que la empresa consiga sus objetivos. Y eso muchas veces los directores y los gerentes de empresa no logran asimilarlo de la manera adecuada y por lo tanto lo ven como un problema técnico y lo relegan a ese nivel. Pero sin embargo este problema técnico puede perfectamente hacer caer de manera importante a una compañía. Esto, por ejemplo, hay herramientas que permiten desarrollar este trabajo a través del análisis o el gerenciamiento del riesgo, donde se evalúan, por ejemplo, cómo está el ambiente, cuáles son los objetivos de la empresa, se identifican los distintos eventos, se identifica también a nivel de activos fundamentalmente, y se ve cuál es el riesgo que está asociado. Se clasifican estos riesgos y posteriormente, obviamente, se toman distintas acciones. Entonces, la evaluación de riesgo, ¿qué es lo que hace? Permite a los ejecutivos de una organización determinar un presupuesto adicional para la seguridad y dentro de ese presupuesto implementan controles de seguridad para poder optimizar el nivel de protección. El objetivo aquí se cumple proporcionando una estimación de los costos potenciales para la organización de que hayan algunas falencias o algunas infracciones de seguridad, junto con la estimación de probabilidad de esas infracciones. Si bien las utilidades de la evaluación de riesgo son obvias, esto tienen que considerarse esenciales para la empresa. O sea, hoy día no podemos concebir una empresa si aparte de concientizar a su personal, no ha hecho una planificación y un análisis de riesgo de la compañía y que lo esté obviamente gerenciando. Esto obviamente es lo que te va a dar la posibilidad de armar el cuadro de gerenciamiento de riesgo empresarial y alinear la seguridad de la información con la estrategia corporativa. Todos los detalles que he ido mencionando y cómo poder mitigarlos, cómo poder hacer los distintos levantamientos, sobre todo con las personas que finalmente son el eslabón más débil, que obviamente teniendo eso ya realizado dentro de la empresa, uno ya puede dar paso a poder trabajar sobre la base del gerenciamiento de riesgo. Obviamente va a ser ahora explicado con un poquito más de detalle de la mano de Emiliano Pisitelli, que como les comentaba es el CEO de BH Group y que maneja en este caso la compañía Human Hardening, con la cual nosotros como Brainamic tenemos nuestra alianza y que después les vamos a comentar ahí algunas cosas atractivas al final de este webinar. Así que le voy a dar el pase a Emiliano para que Emiliano pueda continuar con la presentación. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Gracias por la invitación. Y bueno, mucho gusto a todas las personas que están entrando. Sí, bueno, vamos a ver si comparto primero acá la pantalla. Denme un segundito. Creo que ahí está. Dígame si ahí se está viendo. Se tendría que estar viendo en pantalla completa. Sí, se ve. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, tal como me presentó Rodolfo, bueno, también dejo algunos medios de contacto. Me pueden contactar a través de ya sea el mail o mis redes sociales, LinkedIn, Twitter o Instagram. El que más uso de todas es Twitter, así que si tienen Twitter, @EmilianoX, a través de ahí pongo distintas novedades, casos que vamos investigando, webinars, cursos y todo lo que va sucediendo, ¿no? Ahora bien, esto es un poco todo lo que hago.
Vamos acá, que se está viendo acá, quedó atrás, ahí va. Como bien dijo Rodolfo, soy el fundador y CEO de BH Group, una empresa que tiene como objetivo poner, o sea, la ciberseguridad en las empresas, pero con el foco puesto en las personas, tanto en lo que es concientización como en lo que es capacitación. También fundé ya hace unos 3 años, este año, un grupo de investigación de ingeniería social en una universidad acá en La Plata, en Argentina, y también en otras provincias, nos estamos yendo a otras provincias de acá de Argentina. También doy clases, bueno, en distintas universidades y demás, y conduzco 2 podcasts de seguridad, remotamente y Secure Podcast, que después también le voy a pasar para el que le guste escuchar podcast, y también tengo una columna en un medio acá de comunicación en Argentina, uno de los más escuchados. Ahora bien, vamos a empezar con algunos casos resonantes. A mí me gusta siempre nombrar algún caso acá, local, de Argentina, para que vean que en realidad esto pasa en cualquier lado, hasta incluso en pueblos, ¿no? Estamos hablando de un pueblo chiquito, de no más de 10.000 habitantes, se llama 25 de Mayo. Hace un par de años, este pueblo tuvo la noticia que le habían robado 3,5 millones de pesos. En ese entonces, pesos argentinos equivaldrían a... Es difícil acá en Argentina, ¿no? Porque cambia bastante el dólar todo el tiempo, pero supongamos que eran a 10 y unos, yo diría, casi $350.000, supongamos que le habían robado, a la municipalidad. Estamos hablando de un municipio muy chiquito, de 10.000 personas, el cual no se sabía qué había pasado. Un día llega el tesorero de esta municipalidad, se pone a investigar en la cuenta del banco donde tienen la cuenta este municipio, y se da cuenta que le faltaban toda esa cantidad de plata. Se vuelve loco, se va hasta el banco para poder ver qué pasa junto con el gerente del banco, y se termina dando cuenta que le habían transferido un montón de plata, o sea, de a poquitos plata, a cuentas, a distintos tipos de cuentas. Haciendo un poco de investigación, se dio cuenta que él siempre ponía en Google, para poder entrar al banco, el nombre del banco, BIP, que es Banco Provincia, y automáticamente el primer link que le aparecía iba a la página. Esto es una mala costumbre que tenemos muchas veces, la cual no usamos marcadores o favoritos y utilizamos Google para todo. O sea, en Google ponemos, no sé, diario tal, o ponemos, no sé, Gmail, lo que fuera. Y lo primero que aparece, hago clic y lo uso básicamente como marcador. Bueno, a esta persona, cuando puso VIP, en el primer resultado le apareció un phishing, ¿bien? Una página que había sido pagada, invirtieron los ciberestafadores, los ciberdelincuentes, en que aparezca la publicidad en Google. Entonces, como hoy en día la publicidad en Google está bastante mezclada con los resultados orgánicos, era muy difícil de detectar rápidamente. Entonces, esta persona hizo clic sobre el enlace, fue al banco, le pidió que actualice la tarjeta de coordenadas, obviamente que antes de eso le robó el usuario y contraseña, y a partir de eso le filtró un montón de información. Continuando con el tema bancario, ya yéndonos a Chile directamente, seguramente todos ustedes habrán escuchado hablar del robo del año 2018, en fines de mayo de 2018 aproximadamente fue, de $10 millones del Banco de Chile. Bueno, esto también fue una noticia bastante importante en la región. Después de esto también hubo un montón de tarjetas de crédito filtradas, hubo también engaños a empresas a través de contactos, en teoría, de personal de recursos humanos que querían contratar a una persona y lo que hacía eran enviarles archivos con malware, bueno. Pero este fue el más resonante. ¿Qué pasó acá? Acá se usó una técnica de extracción bastante buena. En ese entonces veníamos hace muy poco tiempo de un ransomware bastante importante, el WannaCry, el cual había sido de reconocimiento mundial, no únicamente en Argentina o en Chile. Y de repente, un día en el banco, se reinician muchas computadoras del banco y aparece algo como que aparece acá en la pantalla. Básicamente que no se puede iniciar el sistema, que había un error en el disco, etc., ¿no? Técnicamente hablando, se había corrompido el sector MBR, que es el sector donde botea el sistema operativo. Al creer, como había pasado hace muy poco tiempo, el tema de ese ransomware, de ese malware y demás, se creían que era algún tipo de ransomware. Entonces, imagínense un banco en plena operatoria, que de repente la mayoría de los equipos se les reinicie y no lo deje entrar, se volvieron todos locos. Empezaron a llamar a soporte y demás, y cuando todos estaban mirando la pantalla acá que se les había reiniciado, en realidad, por atrás, por otro lado, estaban entrando estos ciberdelincuentes
y estaban transfiriendo dinero hacia afuera, ¿sí? Esto fue una técnica pura y dura de distracción. Y un poquito más acá, el año pasado, más precisamente, seguramente la mayoría conocerá a Boca Juniors, no sé si saben lo que le pasó, no hablo del 3-1 contra River, ¿no? No sé de qué cuadro seré yo, sino que hablo de otra cosa. Hablo que tuvieron una estafa, ¿sí? Boca el año pasado, principio del año pasado, se dio a conocer que Paredes, Leandro Paredes, un jugador con sus orígenes en Boca, era transferido de un club de Rusia a un club de París, el Paris Saint-Germain. ¿Qué pasa? Como Boca era su club de inicio y demás, tenía lo que se llama el derecho de formación, que es un porcentaje chico del pase. El pase era cerca de 40 millones y a Boca le correspondía cerca de 520.000 euros. Se había convenido entre Boca y el Paris Saint-Germain que se iba a pagar en 3 cuotas. La primera cuota iba a ser casi inmediata, si no me equivoco, cerca de marzo, y después las otras cuotas mensualmente. ¿Qué pasa? Pasa marzo, pasa abril, pasa mayo y no pasó nada. El abogado de Boca se pone en contacto con el abogado de Paris Saint-Germain, le dice, ¿qué pasa que no me pasaste nada? El abogado del PSG dice, ¿cómo no te pasé nada? Si mirá, acá te muestro los mails, le manda 9 mails, copia de mail, donde en teoría se había intercambiado mail con él, conviniendo que la cuenta donde iban a depositar no era una cuenta de Argentina, sino era una cuenta de México por problemas en el país, etcétera, etcétera. Resumiendo qué había pasado, habían interceptado el usuario y contraseña del mail del abogado de Boca, habían hecho un filtro para que todos los mails que aparezcan como PSG, Paredes, Pase, lo que fuera, automáticamente se archiven y no se muestren. Entonces el abogado de Boca seguía usando su mail tranquilamente, pero en realidad nunca entraban mail desde el PSG. Y por otro lado, levantaron un sitio similar, o sea, muy real al Boca, algo así, supongamos bocajunior.com.an, ¿sí? Por decir algo, y empezaron a intercambiarse mails. Así fue que derivaron el pago hacia una cuenta de México y bueno, todavía la están buscando, ¿no? Ahora bien, estas 3 cosas que mostramos, como así también otras que Rodolfo contó, tienen algo en común. Y todas ellas tienen en común que se usaron técnicas de ingeniería social. Hoy en día, la mayor parte de las estafas, ya sea en presenciales o a distancia, o sea, en forma remota, internet o lo que fuera, todo lo que tenga ciber adelante, no importa, pero sea una estafa o un engaño, tiene un componente de ingeniería social. Muchas veces se sabe que se está usando ingeniería social, muchas veces no. A nosotros nos gusta definir la ingeniería social como una mezcla entre arte y ciencia que tiene como objetivo manipular o influenciar a una persona o grupo de personas. Esto, si rápidamente hacemos una analogía o algo que conozcamos, se nos puede venir algo así como el cuento del tío, ¿no? Ese verso, como le decimos acá, que nos hacen para engañarnos, estafarnos. Pero en realidad la ingeniería social es mucho más potente que eso, y es mucho más potente que un mail y que una llamada por teléfono. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que se utilizan para poder llegar a una explotación exitosa. Cabe aclarar que la ingeniería social se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿sí? La puede utilizar un médico para convencer al paciente de que tome una medicina, la puede usar un abogado para conocer la verdad de su defendido, la podemos usar nosotros, que nos dedicamos a seguridad, a ciberseguridad, para evaluar la seguridad a través de las personas y no únicamente a través de la tecnología. Muchas veces es ahí donde se falla en la evaluación de seguridad de las empresas. Se evalúa muchas veces porque se está regido por una norma, un estándar, obligado de alguna manera, y se hace una evaluación anual, supongamos. Primero, una evaluación anual de seguridad, si después no se hace ninguna acción durante el año, es muy poco. Pero bueno, esto generalmente se hace como un check para cumplir. Ahora, únicamente se evalúa lo técnico y no lo humano. Y hoy en día vamos a ver que las principales amenazas están en lo humano, en las personas. Nosotros somos el principal punto de entrada de una empresa. Ahora bien, para que vean que en realidad la ingeniería social no es para nada nueva, sino que existe hace mucho, mucho tiempo, quizás el concepto más enfocado en lo que es tecnología, ciber, es más nuevo, pero en realidad el concepto existe hace mucho, ¿no? Para eso les voy a contar brevemente, digo brevemente porque después les voy a recomendar uno de los podcasts que hago donde cuento historias de estafadores y hackers y algo más, pero brevemente les voy a contar la historia de el Conde Lustig. El Conde Lustig, una persona que se vestía muy bien, buen léxico, buenas relaciones, el tipo impecable. Estamos hablando de 1900, principio de 1900, ¿no? Un día se levanta en París, agarra un diario, ve que dice un artículo muy grande amarillista, algo así como
París va a tener que vender la Torre Eiffel como chatarra porque no puede mantenerla, se está oxidando y se va a destruir. Automáticamente, como todo buen estafador, se le ocurre una estafa. Convoca a 6 empresarios de la chatarrería, a los mejores 6, a los que más le podían llegar a interesar la Torre Eiffel, comprarla como chatarra. Lo sube a una limusina, lleva a dar una vuelta de inspección por la limusina, lo lleva a un hotel muy lujoso, entra al hotel, pone el diario arriba de la mesa, pone unas credenciales falsas arriba de la mesa, haciéndose pasar por funcionario de Estado, y dice, bueno, muchachos, los convoqué a ustedes 6, porque, creo que hay alguien con el micrófono, los convoqué a ustedes 6, porque ustedes son los 6 elegidos para que alguno de ustedes compre la Torre Eiffel como chatarra. El diario que están viendo ahí es verdad lo que dice eso. Yo soy un funcionario del Estado, me encomendaron la venta a mí, pero por favor que no salga de acá, porque si no, se puede armar un lío bárbaro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Terminó vendiendo la Torre Eiffel a uno de esos 6. Encima, ese sexto lo terminó coimeando, o sea, perdió la coima, más encima que compró la Torre Eiffel. Imagínense la vergüenza de ese tipo, empresario de la chatarrería. No hizo ninguna denuncia y hasta le intentó vender por segunda vez, porque después al tiempo volvió de vuelta. Pero bueno, para eso les voy a recomendar que escuchen Hackers, Estafadores y algo más, que es un podcast que lo pueden encontrar en Spotify. Lo hacemos junto con Jason Main, un locutor en la radio acá Metro 951, las que les comento que tengo la columna, y cuento otras historias también, así que bueno, al que le interese puede darse una vueltita por ahí. Ahora bien, ¿por qué funciona la ingeniería social? ¿Por qué sabemos que nos estafan? ¿Por qué sabemos que hay técnicas para estafarnos? ¿Por qué sabemos muchas veces o sentimos que nos están estafando pero nos estafan igual? Bueno, acá lo traemos a Kevin Mitnick, este sí es un ingeniero social más de nuestra época. Voy a resumir la historia porque también está en el podcast, pero básicamente Kevin Mitnick comenzó cuando era chico a meterse en los sistemas de la escuela, en teoría no para cambiar las notas, sino porque le interesaba saber cómo estaban hechos y evaluar la seguridad. Era muy fanático de las telecomunicaciones, experto en engaños por teléfono, ingresaba a las empresas físicamente, revisaba la basura en búsqueda de información, y así expuso un montón de empresas, un montón de organismos y un montón incluso de entidades de seguridad de Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? Hasta que lo empiezan a perseguir, está prófugo unos años, lo agarran, está preso unos años, hoy en día ya salió hace un tiempo y se dedica a dar charlas de concientización a través de su plataforma y también da charlas presenciales a quizás las empresas que en alguna vez estafó, ¿no? Hoy es multimillonario, no le digo que comiencen así, que van a terminar así, pero bueno, es la historia de él, ¿no? Y él dice que ¿por qué funciona la ingeniería social? Bueno, él dice, hay 4 máximas. La primera, que todos queremos ayudar. Si nos ponemos a pensar, todos, por defecto, somos solidarios, ¿sí? Todos, y fíjense ahora, ¿no? En este contexto de pandemia y demás, que hay un montón de acciones solidarias, un montón de, hasta incluso, personas o empresas que en algún momento cobraban algún servicio y lo están dando en forma gratuita para tratar de ayudar, colaborar, bueno, un montón de cosas, porque todos queremos ayudar. Quizás algunos más, otros menos, pero todos en algún momento ayudamos o queremos ayudar. Él también dice que el primer movimiento hacia el otro no es de confianza. Perdón, es de confianza. Yo acá le cambié la palabra, porque ahora explico por qué, ¿no? Él dice que el primer movimiento hacia el otro es de confianza. O sea que, en teoría, si yo no conozco a alguien, confío directamente. Yo lo cambié, porque por lo menos en nuestro país, y seguramente en Chile también, seguramente no confiemos de inmediato en una persona que no conocemos, pero tampoco desconfiemos. Excepto que esa persona esté en una actitud sospechosa, en un lugar sospechoso, o que haga algo sospechoso, nosotros no vamos a desconfiar de esa persona de movida. Hay muy pocas personas que desconfían de todo el mundo, y a esas personas también existen formas de estafarlas. La tercera máxima de Kevin Mitnick es que no nos gusta decir que no. Imagínense la cantidad de veces que se arrepintieron de hacer algo y dijeron nunca más y lo volvieron a hacer, ¿sí? O cuando alguien le pide algo, no pueden decir que no. Estamos hablando que existen libros, existen cursos enteros de cómo decir que no. Como ser humano nos cuesta mucho decir que no. Y por último, a todos nos gusta que nos alaben. Todo buen ingeniero social, seguramente antes de finalizar su ataque o dejar la puerta abierta para volver a atacar, seguramente va a alabar a la víctima. Porque a todos nos gusta que nos reconozcan si hacemos algo bueno, si ayudamos y demás. Estas son las 4 máximas de por qué funciona la ingeniería social en base a un gran ingeniero social como es Kevin Mitnick, ¿no? Ahora bien, ¿qué se puede utilizar en la ingeniería social para poder llevar esto a cabo? O sea, en el caso nuestro, utilizamos ingeniería social para
evaluar la seguridad de las empresas, ya sea nuestra empresa o terceras empresas que nos contratan, ¿no? A través de distintas técnicas. De esa manera nos adelantamos a un ataque real y podemos dar recomendaciones y los puntos débiles y a corregir, ¿no? Y también elaborar un buen programa de concientización que es muy, muy importante. Se puede utilizar un montón de cosas. No nos olvidemos que acá estamos hablando de atacar a las personas, engañar al sistema operativo más vulnerable y a la vez más importante que existe, el Human OS, que le decimos nosotros, Humanos. Hace un tiempo di unas charlas allá en Chile y salió en el diario, una página bastante grande, no me acuerdo qué diario era, pero bueno, salió el concepto de Humanos que había dicho en ese momento, ¿no? Sistema operativo humano, somos nosotros, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces, se utiliza un montón de técnicas, un montón de componentes de ciencia, de artes, de disciplinas, como por ejemplo psicología, comunicación no verbal, negociación y hasta incluso los principios de la magia y el ilusionismo. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Dígame por favor si me van escuchando hasta acá. Rodolfo, no sé si me van siguiendo por las dudas. Sí, todo bien, Emiliano. Bien, se escucha bien, todo perfecto, ¿no? Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con un concepto de la magia y el ilusionismo. Hay un concepto que me gusta mucho, como lo definió Susana Conde, una neurocientífica que estudió la magia desde la neurociencia. Tiene un libro que se llama Los engaños de la mente, en el cual ella viaja junto con su marido a Estados Unidos, es española, viaja a Estados Unidos, a California, a Los Ángeles y demás, y comienza a hacer un entrenamiento de magia. Ellos querían ser magos, pero no que ser magos para dar shows y más, sino para poder estudiar por qué la magia conoce vulnerabilidades de nuestro cerebro que existen hace cientos de años y recién ahora la neurociencia lo está estudiando. Entonces comenzaron a estudiar eso y en el libro va mostrando este efecto, no sé, por ejemplo, el de cortar a la persona al medio y abrirla, funciona por esto en nuestro cerebro. Cuando hacen desaparecer algo, funciona por esto, ¿sí? O sea, la parte, el efecto y la parte científica de por qué funciona. Y ella en el libro dice que el arte es el arte de hackear el cerebro, que básicamente la magia y el ilusionismo es el arte de hackear el cerebro, y es verdad, es el arte de llevar más allá al cerebro y engañarlo. La base de la magia y el ilusionismo es desorientar y distraer, ¿sí? En inglés misdirection, y es exactamente lo que pasó en el Banco de Chile, ¿sí? Hicieron una distracción muy buena, que fue la de corromper el MBR y dejar sin operatoria al banco en plena operatoria, cuando tenía que estar, y cuando pasó eso, por atrás cómodamente estaban transfiriéndose esos 10 millones de dólares. Ahora bien, ¿por qué funciona desorientar y distraer? Susana Conde dice que nuestro cerebro puede prestar atención solo a un 5% de lo que pasa en la realidad. El 95% restante es descartado automáticamente. ¿Por qué? Porque si no, nuestro cerebro saturaría información y no podría procesar nada. Imagínense en ese 95% cómodo las cosas que se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, vamos a proponer un ejemplo, espero que no me hagan trampa porque no los estoy viendo. El que tenga el teléfono mirando la charla del teléfono no va a poder, el resto sí, ¿no? Todos seguramente tenemos un teléfono inteligente, ¿sí? En el cual tenemos aplicaciones, muchas aplicaciones. Está comprobado que en Latinoamérica se utiliza el teléfono aproximadamente 200 veces por día. 200 veces por día, lo que hacemos nosotros es mirar el teléfono, o sea, agarrar el teléfono, desbloquearlo, hacer algo, o mirarlo si tenemos alguna notificación, aproximadamente. Bueno, la mayoría de los teléfonos tienen entre 4 y 6 pulgadas aproximadamente, que es un tamaño estándar hoy en día. Si miramos la pantalla 200 veces por día, todos nosotros tendríamos que saber en casi en forma inmediata, no agarren el teléfono todavía, esperen un segundito, ¿qué aplicación tenemos abajo a la derecha? No en la barra fija de abajo de todo, sino en lo más abajo a la derecha de nuestra pantalla principal. Entonces, lo que les voy a proponer ahora es que hagan esto. Piensen qué aplicación tienen abajo a la derecha, ¿sí? Imagínense que están desbloqueando el teléfono y aparecen todos los iconos en la pantalla. Me voy abajo a la derecha y digo, tengo, no sé, supongamos Spotify. Bien, perfecto. Segundo paso, agarro el teléfono, prendo la pantalla sin desbloquearlo, la miro 2 segundos y la apago de vuelta. Tercer paso, agarro el teléfono, desbloqueo la pantalla y chequeo si la aplicación que pensé es la correcta. Si es la correcta, póngame ahí por el chat si pueden, sí,
y si se equivocaron, pónganme no, ¿sí? Bueno, vamos a dar un par de segundos para que puedan hacer eso. Entonces, primero, pienso la aplicación. Segundo, miro la pantalla sin desbloquearla 2 segundos. Tercero, desbloqueo y chequeo. Tomar agua mientras. Rodo, ayúdame ahí con cuántos no y cuántos sí tenemos más o menos, un porcentaje. Están recién contestando algunos y tenemos varios sí. Hasta ahora los que han Bien, contestado hay perfecto. 4 sí. Espero que no hagan trampa, ¿eh? Están todos diciendo que sí. No sé si eso es bueno o es malo, pero están indicando que sí. Bien, son gente muy atenta. Bueno, participaron igual poquito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Bueno, se animaron a participar muy pocos, ¿no? Los que me dijeron que sí, o sea, esto generalmente un 70%, 80% de las personas no adivina, ¿sí? Por lo cual, felicito a los que dijeron que sí, porque son más atentos que la mayoría. La mayor parte de veces no adivinamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque miramos sin mirar. Básicamente tenemos lo que se llama ceguera por inatención, que creemos que estamos prestando atención, pero no tenemos, ¿sí? Bueno, acá ya hay gente que pone que no, o que no tengo ni idea, o que le erraron, ¿sí? La mayoría, un 60, 70, hasta incluso un 80, no. El 30, o sea, el menor porcentaje, sí adivina. Ahora bien, yo le dije un segundo paso que lo podría haber omitido, ¿no? Que era básicamente mirar la pantalla sin desbloquearla. ¿Eso por qué lo dije? Porque todos los teléfonos tienen un reloj gigante cuando miramos la pantalla sin desbloquearlo. Entonces, los que me dijeron que sí, sin mirar el teléfono de vuelta, sin mirar la pantalla, dígame qué hora vieron exactamente, hora y minuto, en el momento que vieron la pantalla en el segundo paso. Bien, no sé, perfecto. Eso es lo que pasa realmente. La mayoría de veces, fíjense, ¿qué pasó? Yo les dije algo, pero ustedes no sabían por qué se los dije. Y por más que lo vieron y lo tenían enfrente en una pantalla chiquita y rápidamente lo vieron en el reloj bien grande, no prestaron atención. ¿Por qué? Por ceguera e inatención. Eso nos pasa muchas veces cuando, por ejemplo, nos estamos leyendo algo y nos abstraemos tanto que hasta no escuchamos algo. Cuando, por ejemplo, no sé, recorremos con nuestro auto, caminando, un recorrido rutinario, donde muchas veces no sé ni qué hice, ¿sí? O más pasa hoy en día con el teléfono, ¿no? Estamos con el teléfono tan abstraídos que nos olvidamos todo lo que pasa alrededor. Eso se llama ceguera por inatención y se utiliza mucho en algunos engaños y estafas, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, tenemos también algo que explota la magia, que se llama tendencia a autocompletar, que es básicamente cuando mi cerebro autocompleta algo, porque ya conoce esa forma, ese algo, esa palabra. ¿Cuántas veces le pasó a ustedes de ver una palabra mal escrita y autocompletarla, creyendo que estaba bien? Incluso enviar un mail, un documento, lo que fuera, y que tienen errores, pero bastante burdos, que le falta una palabra, hay intercambio de palabras, pero ustedes cuando lo leyeron bien. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro autocompleta, ¿sí? Como bien dice Manes, Facundo Manes, un neurocientífico bastante conocido acá en Argentina, nuestro cerebro es vago y trata de hacer el menor esfuerzo posible. Entonces, la tendencia a autocompletar es una de esas debilidades o deficiencias que tiene nuestro cerebro, el de todos. Yo ahora les voy a mostrar rápidamente algunas imágenes para que vean cómo nuestro cerebro autocompleta, ¿sí? Vamos con la primera imagen. Bueno, ahí muchos habrán visto una chica con la mano en el cuello y el codo a la altura del pecho. Otros habrán dicho, ¿qué pasó acá que está mostrando este chico? Y habrán visto quizás una chica con un pecho afuera, ¿sí? Bueno, ¿eso qué pasa? Porque en ese momento, o sea, a esa altura, con esa forma, tendría que ser un pecho, no un codo, ¿sí? Como mi cerebro autocompleta, va a creer que es eso. Ahora vamos con el segundo. Está un poquito más difícil. Acá es algo raro, ¿no? Tenemos un nene, o sea, alzado por un adulto, por lo que se ve, pero a la vez ese nene tiene una nariz grande como un adulto y la boca también. Entonces no se entiende. Bueno, en realidad, si se fijan bien, la boca y la nariz es de la persona que está atrás y los anteojos de él. Pero de vuelta, ¿no? Autocompleto. Y vamos con la tercera y un poquito más difícil. Parece asquerosa, pero no lo es, se los prometo, ¿sí? Pero mírenla varias veces hasta que la entiendan. Si no es que ya la conocen, ¿no?
Bueno, ¿qué vemos acá? Fíjense, vemos, primero que nada, ¿no? Yo, o sea, agarro, miro esta forma rápidamente. Primero que nada, ustedes pensarán en qué parte de una charla de ciberseguridad me va a mostrar esto, ¿no? Porque acá esto que estoy viendo acá en el centro es algo que tiene una forma que quizás conocemos y la hayamos visto, pero no en este contexto, ¿no? Después vemos un bebé, más asqueroso todavía, vemos a la madre teniéndolo, más asqueroso todavía. Pero después, si miramos bien, vemos que hay una nariz por acá abajo, una cabeza, hombro, espalda. Básicamente una persona pelada, ¿sí? Dándole un beso a un bebé sin la parte de arriba, sin su remera, además, ¿no? ¡Puto! Bueno, ¿qué podemos decir acá? Que un pelado con hombros peludos en esta posición es letal, básicamente, ¿no? Y más allá de que nuestro cerebro tiende a autocompletar y nos engaña todo el tiempo. ¿En dónde se utilizan ese tipo de engaños o ese tipo de vulnerabilidad de nuestro cerebro? En el phishing y el spear phishing. El phishing, esta suplantación de identidad, generalmente a través del mail, puede ser otro medio de comunicación también, o el spear phishing, una suplantación de identidad, pero apuntada a una persona, a un grupo de personas, mucho más peligroso, ¿sí? Y fíjense que es una de las principales amenazas que hoy en día se están llevando a cabo. Después tenemos uso de credenciales robadas, backdoor, etcétera, etcétera. Pero fíjense que la primera es phishing, y la más importante, y la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque depende mucho de nosotros, de las personas. Y es donde muchas veces no se hace hincapié en los programas de concientización o donde no se evalúan cuando se hace, por ejemplo, un test de seguridad. Ahora bien, fíjense que Argentina, esto fue del año pasado, pero Argentina está entre unos países con más ataques cibernéticos de la región, pero casi la mitad de las empresas argentinas sufrió ciberataque en los últimos 3 años, la otra mitad todavía no lo sabe, como dijo Rodolfo al principio. Pero fíjense que tenemos de la región Brasil, Venezuela, Argentina, esto de hace unos meses, pero se mantiene más o menos igual. Brasil primero, por cantidad de habitantes obviamente, Venezuela, no sé, hasta le pegan por internet, pobre, Argentina estamos terceros, y Chile en porcentaje está cuarto, ¿sí? Porque fíjense que se repite el 16% Argentina, Guatemala y Perú. Y después tenemos Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, bueno. Es muy peligroso el phishing y es muy efectivo, ¿sí? Hasta incluso, atrás de esto podemos saber que hay un montón de organizaciones atrás, no es alguien que se está en su casa, un chico aburrido y quiere hacer daño, no. Son organizaciones que hasta incluso tienen mucho más poder que la droga, que la prostitución, que el narcotráfico, que un montón de mercados negros que ya conocemos. Bueno, el tema de ciber, digamos, hoy en día es uno de los número 1 en el tema de mercado negro, ¿no? Ahora bien, todo va evolucionando, ya no es más el phishing que me llegaba ese mal traducido muchas veces, que me llegaba spam, que solo caía un 0,0001% de las personas, ¿no? Sino que está evolucionando, se está haciendo cada vez más difícil de detectar, por eso es importante la concientización. ¿Sí? Fíjense, miren, Master Consultas. Seguramente muchos de ustedes conocerán la página de Mastercard, bueno, acá se llama Master Consultas. Fíjense que este phishing que se detectó en su momento, estaba el candadito verde, ¿sí? El candadito verde no quiere decir que la página es la correcta, sino que quiere decir que tiene un certificado. Y los certificados se pueden sacar en forma gratuita y rápidamente hoy en día. Pero fíjense algo importante. Dice Master Conultas, no dice consultas, falta la S, ¿sí? Este ataque es un ataque del tipo typo squatting. Básicamente se busca un dominio muy parecido al real, se le pone un certificado para que parezca verdadero, y se envía en forma masiva este tipo de phishing. Duran poco este tipo de phishing porque son reportados rápidamente, duran 24, 48 horas. Pero en esas 24, 48 horas es increíble la cantidad de víctimas que obtienen, ¿no? En este caso lo que hacían era enviarlo a la página, decirle que la tarjeta tenía que recuperar la información, se había bloqueado o una compra extraña, y la persona ponía usuario y contraseña en un sitio que era muy similar al real, pero no era real. Fíjense acá, Mercado Libre, mercadolibre.com, bueno, fíjense, candadito verde, y dice Mercado Horrible, yo siempre hago el chiste acá que puede ser un mercado chino feo, ¿no? Mercado Horrible, o en realidad un phishing de Mercado Libre, donde también cambiaron sutilmente una letra, le pusieron un candadito, el famoso certificado, y a su vez le agregan adelante una palabra más. A veces le agregan más palabras. ¿Esto por qué lo hacen? Primero, para darle la sensación al usuario de que esas palabras son palabras de seguridad, como login, como secure, como lo que fuera.
Y muchas veces lo hacen cuando no sacan una URL muy parecida a la real, para que esa URL se vaya escondiendo en la barra de la dirección. ¿Por qué? Porque apunta muchas veces a teléfonos. Si yo abro esta página de un teléfono, seguramente voy a ver mucho menos toda la URL que si la viera en una computadora. Imagínense, yo saco por ejemplo, le pongo https://login.secure.asp. Cualquier cosa. Seguramente el dominio verdadero no lo voy a ver a simple vista. Pero como está el candadito, muchas personas lo único que hace es referenciar el candadito con seguridad y listo, ya está, es la página correcta y le da para adelante. Ahora, no es el único medio, ¿sí?, donde realizan estafas, ni mucho menos. Tenemos a través de SMS. En Chile el año pasado, por ejemplo, dimos unas charlas y muchas personas me reportaron que de distintos bancos les llegaban SMS como que se había bloqueado la cuenta o como que tenía una promoción, lo que fuera, y en realidad lo que hacían era llevarlo a páginas o incluso establecer una comunicación a través del SMS pidiendo la información. Por ejemplo, en este caso te pedían DNI, después te piden nombre y apellido, después te piden esto o lo otro. ¿Eso para qué lo hacen? En el caso de Chile, por ejemplo, lo hicieron en su momento para sacar un crédito en una de las tiendas online y después estafaban a las personas llamándola, diciéndole que habían depositado mal la plata, que en ese caso era que se impersonaba a una jubilada, que el nieto había depositado mal la plata en la cuenta de esta persona, que por favor si puede sacarla y dársela. Esta persona, por suerte, se avivó, la dejó ahí y a los 2 meses se comunicaron de una tienda de allá diciéndole que debía 2 meses del crédito que había sacado online. ¿Sí? Bueno, como esta hay un montón de estafas. Y también tenemos WhatsApp. WhatsApp se está dando un montón, no sé en Chile cómo estará, pero en Argentina es increíble la cantidad de estafas a través de WhatsApp. Es exactamente lo mismo, pero acá el problema es que las víctimas las pescan haciéndole creer que van a ganar algo, ¿sí? Ya sea, no sé, por ejemplo, dinero. Acá en Argentina están dando subsidios para las personas que no pueden trabajar, que no tienen trabajo, etcétera, etcétera, de 10.000 pesos argentinos, ¿no? Bueno, le dicen que este subsidio está otorgado, le hacen ir a una página similar a una página del Estado, que no es obviamente, o le dicen que tal supermercado va a regalar tantos cupones, o en este caso, pasaje de avión a cualquier parte del mundo. 2 pasajes de avión a cualquier parte del mundo con solo llenar unos datos y, por último, reenviarlo a 20 contactos. O sea, este mensaje te va a llegar de un contacto que vos ya conocés, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de un amigo, ¿sí? Y es muy posible que caigas. ¿Por qué? Porque te lo mandó tu mamá, tu papá, tu amigo. ¿Por qué? Porque el último paso era mandarlo a 20 amigos o 20 grupos, y así es como se viraliza este tipo de mensajes. ¿Qué buscan con esto? Muchas veces te hacen poner tarjeta de crédito, te roban datos de tarjeta de crédito. Otras tantas te hacen, por ejemplo, poner datos personales, ¿sí?, para segundas estafas, como habíamos hablado hace un ratito. Pero están todo el tiempo a través y más que nada todavía hoy en día en la cuarentena, ¿sí? Pero siempre lo mismo. Fíjense que el dominio ahí no es aerolíneas.com, es com-barato.top. Lo que está haciendo está autocompletando, se está poniendo la palabra adelante, y como nosotros leemos, en nuestro caso, de izquierda a derecha, y leemos hasta un porcentaje de la URL, ¿sí? Leemos, supongamos, 70-80%, el resto lo autocompletamos. ¿Por qué? Por la tendencia a autocompletar. Entonces, muchas personas que yo les muestro esto, me dicen que el dominio es aerolíneas.com. Ahora bien, una de las cosas que nacieron acá en esta famosa pandemia y la cuarentena que estamos viviendo son los famosos Zoom bombers, ¿sí? O los famosos, por ejemplo, o los Zoom bombing, como dijo Rodolfo, el acto de meterse en reuniones como esta que estamos nosotros y empezar a tomar la pantalla, escribir, hablar, bueno, un montón de cosas. Esto justo me llegó hoy, ¿sí?, que es un reenvío. Fíjense, siempre que le llega así reenviado, desconfíen, ¿sí? Se está viralizando mucho noticias falsas, hay mucha paranoia con todo esto. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es preguntar, che, ¿quién te mandó eso? Tal persona. Y le puedes preguntar a esa persona quién se mandó. Bueno, fíjense que si hacen eso, creo que van a llegar 2 o 3 escalones para arriba y después ya no sabe quién se lo mandó. O sea, muchas veces son falsas estas noticias. En este caso dice que estaban en un aula de medicina, o sea, en Zoom, dando una clase de medicina, y de repente entra alguien y empieza a decir que estaban hackeados, y después de repente se le apaga la computadora y no la puede prender, y bueno, primero que nada, las computadoras se apagan, siempre se apagaron, bueno, también fallan siempre. El problema, ¿cuál es? Es que hoy todo
se lo adjuntamos a Zoom. Creemos que porque hicimos una reunión Zoom y de repente mi computadora se reinició o apareció una pantalla rara, es Zoom. Entró un mal llamado hacker. Un hacker no es, después escuchen hacker estafador y algo más, porque hacker no es lo que la mayoría de las personas piensa por los medios, sino todo lo contrario. Entonces se creen que un ciberdelincuente entró y rompió todo porque tuvo acceso por Zoom. Bueno, escuchen el audio, a ver si se escucha. Tengo que bajar el talón, ¿sí? Y para subir el talón tengo que bajar el pie. Este es el movimiento que hace permanentemente el pie. Los músculos están dispuestos para que se mantenga este arco. Es así, cuando nosotros estamos parados, los músculos están siendo hackeados, están siendo hackeados. ¿Eh? Cuando nosotros estamos en posición... ¿Se escuchó? Bueno, ahí básicamente lo que entró alguien, ¿sí? Y puso, están siendo hackeados, ese cosa, ¿no? Chavales, alguien español parece. En realidad, lo que hacen los Zoombombers es entrar para molestar, nada más que eso. Muchas veces con muy mal gusto, desagrado total, entran a cualquier reunión donde hay menores y muestran incluso imágenes de explotación sexual infantil, como pasó en universidades y demás. Pero ¿por qué pasa eso? No pasa porque Zoom es inseguro, ¿sí? Nosotros somos los inseguros, que no configuramos bien las herramientas de telecomunicaciones. Y ahora les voy a mostrar un video que hice, después se los compartimos, se los podemos enviar también para que puedan difundirlo, donde hago un repaso por todo esto y digo cómo podemos elevar la seguridad no solo en Zoom, sino en todas las plataformas de teleconferencias. Amigos y amigas de Al Fin Sucede, les traigo recomendaciones para el uso seguro de Zoom. Zoom es una de las plataformas de videoconferencia más utilizadas en el mundo y durante la pandemia que nos está tocando vivir creció en forma exponencial. A partir de ahí se está escuchando y viendo muchas noticias referentes a la seguridad, o mejor dicho, inseguridad de esta plataforma. Y por eso que les traigo recomendaciones que vamos a dividir en 3 segmentos para tratar de aclarar todo esto. El primer segmento es de instalación y actualización. Instalar siempre las aplicaciones de sitios oficiales. También es muy importante mantener actualizadas las aplicaciones, no solo Zoom, sino todas las aplicaciones que tengamos instaladas. Todo el tiempo aparecen vulnerabilidades o problemas de seguridad que en muchos casos son resueltos a través de las actualizaciones que liberan las empresas dueñas de estas aplicaciones. Es muy importante usar claves, password en nuestras reuniones y no difundir las mismas a través de redes sociales, sino únicamente con las personas que queremos invitar. También es recomendable habilitar la sala de espera para de esta manera admitir o denegar el acceso a quien nosotros querramos. Y por último, es muy importante, una vez que entraron todos los invitados, poder bloquear la sala. De esta manera vamos a evitar el ingreso de personas que no querramos. El último segmento es de uso y no tiene nada que ver con la plataforma. Hoy en día le estamos abriendo la puerta digital a nuestras casas a un montón de personas y necesitamos cuidar la privacidad más que nunca. Evitemos exponer nuestra casa usando un fondo neutro o un fondo virtual. Pongamos solo las iniciales o el nombre sin el apellido. De esta manera vamos a evitar que, por ejemplo, se difundan capturas o fotos en redes que nosotros ni sabemos en muchos casos. También es importante que chequeemos si está grabando la reunión para consultarle o para decirle al anfitrión, en el caso que no querramos, que no difunda esa grabación, o por lo menos que nosotros sepamos que se está grabando y sepamos hasta dónde mostrar o hasta dónde compartir o hasta dónde decir, ¿no? Y por último, cuando de trabajo se trata, es muy importante evitar exponer información personal y no exponer a ningún miembro de nuestra familia. Chau, chau. Bueno, espero que se haya escuchado / entendido. ¿Lo pudieron seguir? ¿Lo pudieron seguir? ¿Sí? ¿Se escuchó? Buenísimo. Bueno, después se lo vamos a compartir. Se lo vamos a compartir para que ustedes también puedan difundirlo cuando alguien le pregunta, Zoom, ¿es seguro o no es seguro? Hay que desinstalarlo, nos roba toda la información. Bueno, no. Los inseguros somos nosotros, por más que usemos herramientas de la NASA, herramientas de la NSA, si lo usamos mal, somos nosotros los inseguros. Obviamente, todos los software tienen problemas de seguridad, pero si nosotros lo dejamos desatendido, no lo actualizamos, lo configuramos mal, bueno, estamos abriendo puertitas para ese tipo de problemas, ¿no? Bien, seguimos. Otro tipo de estafa también, que se está dando mucho, es el phishing.
que básicamente es como el phishing, pero a través del teléfono. Siempre en lo que es ingeniería social, en todas las acciones de ingeniería social para poder realizar estafas, existen dos cosas que siempre predominan, que es la impersonalización, o sea, básicamente alguien que se impersona a nombre de una empresa o persona, y un pretexto, ¿sí? O sea, ¿por qué se comunica conmigo esa persona o esa empresa? ¿Para qué? Bueno, en este caso, el caso que le voy a mostrar, es un caso que le decimos el caso del premio, donde una de las personas del Grupo de Investigación de Ingeniería Social en Tierra del Fuego recibe un llamado y le empezamos a hacer el juego, ¿sí? a este estafador para ver qué quería. ¿Qué hace? ¿Cómo es la estafa? Bueno, primero llama por teléfono a la persona, le dice que ganó un premio, pero ese premio tiene dos opciones. O lo va a buscar a Buenos Aires, estamos hablando de Tierra del Fuego, Buenos Aires, estamos hablando de 3 horas y media en avión, obviamente que no lo va a hacer. Otra opción muy buena, entre comillas, es ir a un cajero automático y seguir unos pasos que el operador le va a decir para acreditarle el premio en forma inmediata. Obviamente, la persona no puede cortar el teléfono porque es una promoción que fue la elegida, y va con el teléfono en el oído hasta el cajero. Escuchen lo que pasa cuando llega el cajero, ¿no? Lo que le dicen. Mucho no se entiende al principio, después yo lo voy a ir diciendo. Nadie, estoy acá ya dentro del cajero. Ah, perfecto. Hay que entonces inmediatamente, señorita, con la lista del sistema, él está a cargo de que te dejaste el dinero sin solicitar ningún dato pertinente de tu tarjeta, ¿correcto? Ni video, ni código, ni nada para el estilo, para mayor seguridad. Bien, ahí lo que está diciendo en realidad es que le va a pasar con otro operador, porque obviamente si es una empresa grande que da premios, le va a pasar con otro operador y no le va a solicitar ningún dato, ¿sí? Que no sea clave, nada, para darle seguridad. Usa la palabra seguridad, ¿no? Ahora, le pasa con el otro operador y escuchen lo que dice en teoría el otro operador, ¿no? Bueno, gracias. Ya está. Y el menú principal, lo primero que vamos a hacer una consulta, porque esto te lo vamos a acreditar a través del número de cartera. Saldo actual, te digo todo lo que tengo, porque acá tengo todos mis ahorros, por eso digo, tengo que decirte todo. Si esto me lo tenés que decir detalladamente, ¿sí? Para que no haya ningún reclamo después, ¿me entendés, Juana? Ah, Todo va a bueno. quedar explicado. Bueno, ahí le dice entonces que le tiene que decir cuánto tiene en la caja ahorro. O sea, te están depositando plata por un premio que ganaste, pero te tienen que saber cuánta plata tenés. ¿Por qué quieren saber cuánta plata tenés? En teoría, la excusa de ellos es porque necesitan saber que cuando impacte el premio se haya sumado al valor que tenés y no sea menor valor a ese, ¿no? En teoría. Pero en realidad lo necesitan saber porque te van a sacar hasta el último centavo. Van a marear tanto a la víctima que la víctima va a terminar transfiriendo plata a una cuenta que tiene acceso este delincuente, ¿sí? Y sacar esa plata. Escuchen lo que pasa después. Yo no entiendo mucho esto de las transferencias. Juana, Sí. escúchame. Del banco. Transferencia para hacerte ya mismo. Sí. ¿Entendés? Sí. Tienes que confirmar para que te impacte ahora. Pone confirmar y te va a impactar ahora los 100.000 pesos. No podemos demorar. Pone confirmar. Para, voy a consultar porque no sé ni lo que estoy haciendo. Sí. Por eso mismo está recibiendo una transferencia de 100.000 pesos usted, que me está demorando el sistema ahora. Ah. Por favor, ponga a confirmar y usted va a consultar su saldo para que vea ya el dinero acreditado, Juana. Felicidades, Juana. Por favor, ponga a confirmar. Bueno, fíjense que lo está apurando en todo momento, por más que la víctima dice que no entiende nada, que va a buscar a otra persona. No quieren que hable con otra persona porque obviamente en cuanto le dice lo que está pasando, seguramente le dice, te están estafando, ten cuidado. Entonces es apurar. Bueno, básicamente lo que hacen es que la víctima, en vez de depositar, esperar el depósito, transfiera, le dice que le dan un código, que es un código de CBU en realidad para hacer una transferencia bancaria, pero dicen que es una clave que no tiene que compartir con nadie. Y eso lo que hace es transferir toda la plata que tiene a una cuenta de estas personas, ¿no? Tiene una tonada acá de Córdoba, que es una provincia acá de Argentina. ¿Por qué tiene esa tonada de Córdoba? Bueno, porque en realidad dentro de las cárceles de Córdoba, los delincuentes que estaban presos tenían celulares y hacían call centers clandestinos. Básicamente, desde la misma cárcel empezaban a llamar y a hacer este tipo de estafas. Está como una estanta, ¿no? Como los secuestros virtuales y demás. Y por fuera tenían a personas que colaboraban con ellos y iban a buscar la plata y bueno, hacían todo este chantaje, ¿no?
El chip era un chip prepago que estaba a nombre de otra persona, que seguramente la sacaron consiguiendo información a través de las redes o engañando a la persona. Y el depósito generalmente lo hacían en cuentas, o cuentas mulas se llaman, que son cuentas que muchas personas ponen a disposición, van, sacan la plata, se la llevan y tienen un porcentaje de eso, o engañan a la persona como el caso que le dije anteriormente, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿qué se sabe de nosotros en Internet? Se lo resumo, un montón de cosas. Para eso vamos a explicar un poquito qué es OSINT, ¿sí? Una de las metodologías o uno de los conceptos que nosotros enseñamos, que básicamente nosotros nos gusta decir que, bueno, OSINT se refiere en realidad a la obtención de información desde fuentes abiertas, públicas, no publicadas, las cuales van a ser analizadas, procesadas, analizadas, y me va a devolver información para poder hacer algo. Ese algo puede ser investigaciones judiciales, puede ser seguridad pública. Miren, el primer caso puse investigaciones, lo que le decía, ¿no? Autocompletar. Monitoreo de amenazas, monitoreo de eventos públicos, marketing, etcétera, etcétera. Bueno, se puede utilizar para un montón de cosas, ¿sí? O sin. En nuestro caso lo usamos para poder tener información previa de la víctima o las víctimas, entre comillas, porque obviamente va a ser, antes de realizar este tipo de acciones, se hace un convenio entre las partes, se evalúa la seguridad, se trata de actuar lo más parecido a un ciberdelincuente. ¿De dónde se obtiene información de OSINT? De cualquier fuente pública, no publicada. La diferencia entre pública y publicada es que pública es accesible públicamente y generalmente la fuente es la misma que generó esa información, como un blog, como un post en algún lado, como diario, televisión, revista, etc. Ahora, una fuente publicada es una fuente que, una información que seguramente se filtró, ¿sí? Usuario de contraseñas, tarjeta de crédito, bueno, eso no es válido para OSINT, por lo menos para nosotros eso no es válido, y mucho menos para promover evidencias judiciales, ¿no? Ahora bien, veamos cómo muchas veces las personas regalan información con cosas que quizás ni saben que la están regalando. Esto que ven acá es una búsqueda de un portal de recursos humanos, ¿sí? Que buscaban personas para poder administrar X servicios. El problema es que muchas veces entre recursos humanos y la parte técnica no hablan el mismo idioma, ¿sí? Entre lo técnico hablamos técnico y el recurso humano habla algo más humano, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces cuando se le pasa, supongamos un jefe o un director del área de técnica, quiere contratar un recurso porque necesita que administre, no sé, antivirus, router, etc. Bueno, seguramente le va a pasar exactamente lo que quiere. Entonces, quizás le pasó mucho detalle, las personas de recursos humanos no entienden lo que le pasa, copian y pegan y lo mandan así nomás. Pero fíjense la cantidad de información que está dando para un posible atacante, ¿no? Configuración de administración de antivirus No32, router Cisco, Microsoft Server 2008, 2012, Debian, VMware, o sea, le está dando un montón de información de infraestructura a un posible atacante solo poniendo esa información ahí. Después miren, LinkedIn. Seguramente si les pregunto, muchos de ustedes usarán LinkedIn. Si yo busco en LinkedIn, por ejemplo, personas que trabajan, por ejemplo, en Google, en este caso, bueno, voy a tener un montón de personas, así con cualquier empresa, ¿no? Con nombre, apellido, foto, cargo y por sobre todo, muchos detalles adentro de la información. Muchas veces se filtra información como, bueno, administro servidores, hago esto, me dedico a tal plataforma, bueno. Esa información también es muy valiosa muchas veces para ciberdelincuentes y muchas veces se regala. ¿Sí? Diario y televisión, casos emblemáticos. Mundial 2014, Centro de Control de Seguridad Físico y Lógico del Mundial. Espectacular, un diario haciendo la entrevista al jefe de seguridad, que muchas ganas no tenía que dar la entrevista, miren la cara. Lo importante es lo que tiene atrás. No se llega a leer bien, pero atrás dice cuál es el Wi-Fi, que es Backup, y cuál es la clave de Wi-Fi. Estamos hablando de Wi-Fi del Centro de Seguridad de Brasil 2014, ¿no? Miren, y esto se repite, ¿eh? Centro de Seguridad del Super Bowl, dentro del Inside Secret. Bueno, fíjense que dice la red marco, la password es welcome here, una palabra más difícil, incluso te dice que tenés que usar mayúsculas y minúsculas, respetarla. Bueno, todo el tiempo se filtra información de este tipo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces se deja entrar a, no sé, por ejemplo, medios y demás, a empresas medianas grandes, y no se cura, o sea, no se evalúa las publicaciones que van a hacer en ese diario, revista, televisión, antes de que salga. Y eso hay que hacerlo, ¿sí? Obviamente hay que tomar el recaudo que no haya nada de este tipo de cosas,
y después, previamente, tratar de, antes de que salga, hacer una evaluación de esa información, ¿no? La segunda amenaza que ustedes habían visto es el uso de credenciales robadas. Se está dando un montón. El año pasado, por ejemplo, a principio de año, se conoció Collection One, después tuvo la 2, 3, 4, que fue una colección de 772, casi 773 millones de usuarios y contraseñas filtrados, ¿sí? Este tipo de información, en realidad, eran un montón de brechas de seguridad que se iban filtrando todo el tiempo, que se iban acumulando, se iban coleccionando, por eso Collection One, y muchas veces se vendía y se compartía en el mercado negro. ¿Qué pasa? Un montón de personas utilizan la misma clave para todas sus cuentas. Un montón de personas no utilizan el doble factor de autenticación, ¿sí? Ese SMS que me llega, no tan seguro, o esa aplicación que me da un número. Entonces, ya con solo que se filtre una clave y que esa persona no la cambie cada tanto, que la deje siempre igual, la use para todo, es posible que hable un montón de cuentas. De esto mismo pasó cuando se usaron esas 500.000 cuentas de Zoom que en teoría se filtraron, usuario y contraseña. Bueno, en realidad fueron cuentas que se filtraron viejas y se probaron en Zoom y justamente funcionaron. No son que atacaron Zoom por eso, ¿sí? Ahora bien, ojos que no ven, ¿cómo me lo podrían autocompletar esto? Y de paso pregunto si me viene escuchando bien. Ojos que no ven. De paso tomo agua. Corazón que no siente. Ahí va, corazón que no siente. Exactamente. Bueno, ataque que no se siente, buenas. Corazón que no siente. Bueno, ahí le voy a mostrar, esperen que voy a tomar agua. Le voy a mostrar lo que para nosotros sigue. Redes sociales que te lo cuenta. Ojo que no ven, redes sociales que te lo cuenta. ¿Cuántas veces nos pasó de ver, y hoy en día, más que nunca, ¿no? Creo que hoy todos sabemos a qué hora hace ejercicio una persona, con quién trabaja, qué compañero trabaja, a qué hora trabaja, los proyectos en que se encuentran. Bueno, y antes se sabía también, pero hoy más que nunca, ¿no? Hay una necesidad por mostrar en redes sociales increíble. ¿Cuántas veces vieron esto? En los estados de WhatsApp, en los estados de Instagram, en posteos, Colombia ya voy. Acá le estoy diciendo básicamente que me estoy yendo a Colombia y que voy a estar 8 horas sin ningún tipo de conexión a internet, por lo cual ataca mis cuentas tranquilo, que en 8 horas no me voy a dar cuenta. Inmediatamente después de esto viene esto, ¿no? La patita en la playa, tomando sol, bueno. Después también tenemos esto hoy en día, ¿no? Trabajo en equipo, trabajando con el equipo, yendo por más, home working, stay at home, bueno. Nombre, apellido, foto, fondo de la casa, en muchos casos con el hijo a UPA. Ya está, listo. O sea, tenemos toda la información para un atacante oro en polvo. A estas personas nosotros los llamamos los Hansel y Gretel digitales. Son esas personas que van recorriendo todos lados, todo el mundo, y van dejando miguitas digitales por todos lados, las cuales es muy fácil seguirlos y poder ubicarlos en forma inmediata, ¿no? Son personas que le aparece esta imagen, por ejemplo, que quiere acceder a su ubicación, le ponen que no muchas veces, como le aparece de vuelta le ponen que sí. Porque no quieren el cartelito que está arriba, quieren el cartelito, quieren ver lo que está abajo. A partir de ahí, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar de OSINT, donde yo puedo marcar un radio X y puedo obtener información de todas las personas que postearon en ese lugar, ¿sí? También, por ejemplo, tengo esta, ¿sí? Esta es paga, pero esta es gratis, esta se llama GeoSocial Footprint, donde yo pongo el Twitter de una persona y automáticamente, si esa persona tiene la geolocalización activada, me va a decir las zonas rojas son donde más está la persona, las zonas verdes donde menos está, y me va a poder decir, por ejemplo, cuál es la casa, ¿sí? Esta geolocalización es posible que sea la casa. Porque día de semana, fuera de horario laboral o fin de semana, postea mucho acá. Si eso mismo lo llevamos a Street View, a Google Maps y después a Street View, bueno, listo, tenemos la casa de la persona, ¿sí? Esto es un caso real, ¿eh? Esta es mi casa. No, mentira. Es la casa de Steve Wozniak, el cofundador de Apple, que mucho no le importa la privacidad y va posteando por todo el mundo lo que hace y tiene la geolocalización activada en su Twitter. Fíjense que solo con saber el Twitter ya sabemos dónde está la casa, ¿no? Ahora bien, también se puede llegar a estudiar los hábitos de la persona, porque es importante conocer los hábitos de la persona, porque no es lo mismo una persona que trabaja, no sé, en una empresa que una persona que trabaja en fuerza de ley, porque quizás uno tiene horario rotativo y el otro no. Se puede utilizar, por ejemplo, utilizar herramientas y estudiar los hábitos a través de WhatsApp, a través de Twitter. A través de Twitter existe lo que se llama Sleeping Time, que es una herramienta la cual
yo coloco un Twitter y me devuelve más o menos en qué horario duerme la persona. ¿Cómo hace esto? Porque chequea X cantidad de últimos tweets, chequea cuando la persona tiene interacción, siempre basándose en el horario que tiene configurado, la zona horaria, y dice, si esta persona puso muchos likes, retuiteó, comentó en tal horario, y durante un tiempo no comentó en tal otro horario, ese horario es muy probable que sea cuando está durmiendo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, WhatsApp, que es una herramienta, esto es un script en Python, que bueno, hay que poner un número de teléfono para que funcione, pero básicamente uno puede monitorear un número de teléfono y ver las fotos de perfil, las fotos de los estados, ver cuándo fue la última vez que se conectó, y en base a eso obtener un montón de información. Si ustedes miran acá, van a ver que hay un espacio en blanco, ¿sí? Ese espacio en blanco es entre un domingo y un lunes. Ese espacio en blanco es en el momento que la persona no usó el teléfono. No usó WhatsApp, por lo menos. En Argentina, por lo menos, usamos más o menos un 90 y pico de por ciento, casi el 100% utiliza WhatsApp para comunicarse, pero de esas 200, 225 veces que desbloqueamos el teléfono, un gran porcentaje es mirando WhatsApp. Por lo cual, casi en forma fidedigna, si uno sabe cuando la persona estuvo online, puede saber cuando la persona está durmiendo, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso acá, a distintos famosos en Argentina, que un día se despertaron a la mañana y no tenían WhatsApp. O sea, estaban deslogueados de WhatsApp. Y hace poco me consultó una persona también que le pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo fue esta estafa, esta apropiación de WhatsApp? WhatsApp tenemos dos posibilidades para poder autenticarnos con números. Nosotros decimos que este es nuestro número, y para que WhatsApp sepa que es nuestro número, lo que hace es mandarnos un SMS con un PIN o llamarnos por teléfono y decirnos el PIN. Si la persona está durmiendo, es muy probable que no atienda, ¿sí? Y que atienda el contestador. Muchas operadoras de Argentina tenían la clave por defecto del contestador, que era 1234 o los últimos 4 del teléfono. Entonces, cualquier persona que podía llamar, ¿sí? Si uno llamaba por teléfono un número y le atendía el contestador, ponía un código, automáticamente podía entrar a la casilla en forma remota. Es por si te olvidas el teléfono y querés saber si te llamó a alguien. Entonces, si ponía un 234 o los últimos 4, entraba a la casilla. ¿Qué hacían previamente? Levantaban un teléfono falso, virtual, o un teléfono físico que no mucho no le importara. Decía que el número, por ejemplo, era el número de, no sé, Polino, que es el que está en el medio, y decía el número es tal. Decía, tengo teléfono, entonces llamame, o sea, no recibí el SMS, llamame. Entonces lo que hacía era llamar, como la persona no contestaba porque estaba durmiendo, le dejaba un mensaje WhatsApp diciendo que su código es 123456. Este ciberdelincuente llamaba al teléfono, levantaba el mensaje y ya tenía el PIN para poder autenticarse con el WhatsApp de la persona. Ni hablar si tenía backup, ¿no? Que se traía todos los contactos, todos los grupos, todos los mensajes, fotos, etc. Ahora bien, Facebook. Si bien hoy no se está usando mucho Facebook, todavía se utiliza, acá podemos encontrar varios tipos de personas, ¿no? El likeero serial, que es este que le gusta fotos, 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 like. Este, por ejemplo, es el que habrán visto como el que sube un post a Facebook y automáticamente se pone el like y se comenta su propio post, ¿no? Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aceptan toda la solicitud de amistad? Por ejemplo, en Facebook, si es que tienen o tuvieron. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Aceptan toda la solicitud de amistad? No. Bien, perfecto. Son un grupo muy seguro. ¿Qué criterios utilizan para aceptar una solicitud de amistad? Perfecto, mira. Yo se la voy a adivinar, miren, ¿eh? Lo que puso la mayoría. Amigos en común y conocerlo. Son los dos criterios que más se utilizan para aceptar una amistad en Facebook. Pero, obviamente, los ciberdelincuentes saben eso y no le van a mandar una solicitud de amistad directamente a ustedes sin antes chequear cuáles son sus amigos en común, ¿sí? Porque saben que muchas personas miran el perfil, lo rechazan o lo aceptan, pero esas que aceptan son un grupo etario generalmente bien marcado. El grupo etario de jóvenes, de adolescentes, ¿sí? Los cuales aceptan por aceptar, porque hoy en día, como nosotros jugamos a cuántas, no sé cómo se dice allá, bolitas se dice acá, o canicas, o cuántas figuritas, ¿sí? Teníamos cuando éramos chicos. Bueno, hoy, entre los adolescentes, quieren tener muchos likes, muchos seguidores, muchas vistas, muchos me gusta. Y eso es como se miden muchas veces. Entonces, aceptan por aceptar para tener más seguidores.
Entonces, tenemos un grupo etario que es un grupo etario que acepta por aceptar. Y el otro grupo etario es un grupo etario de adultos mayores, los cuales quizás llegaron más tarde a la tecnología y todavía no entienden muy bien el tema del concepto de amistad, solicitud, cancelar, privacidad, etcétera, y aceptan. Entonces, lo que va a hacer un buen ingeniero social es chequear cuáles son los amigos que tienen, mandarle solicitud de amigos a un porcentaje de sus amigos, a esa franja etaria. Está estudiado más o menos que un 20% de esas franjas etarias acepta por aceptar, por lo cual si le mandamos a 100, 20 van a aceptar. Y cuando le llegue la solicitud de amistad a usted, le va a llegar con 20 amigos en común. Los que utilizan el criterio de aceptar si tengo amigos en común, van a aceptar. Y el que no utiliza ese criterio, si yo le pregunto qué criterio utilizan en LinkedIn, seguramente van a decir ninguno, aceptan a todos, la mayoría, o a lo sumo, que sea de recursos humanos, o que pertenezca, no sé, que haga algo similar a lo que hago yo, no sé, ciberseguridad. Eso también se sabe. Entonces lo que primero va a hacer es tratar de engancharlos por este medio, por LinkedIn, establecer una comunicación con ustedes, una empatía, etc. Y en un momento yo voy a querer que lo conozco. Cuando me llegue la invitación por otra red social, es muy posible que lo acepte. Consejo para esto: nunca escribir nada en una red social que no diría ante 1000 personas con un micrófono, porque siempre se va a poder llegar de una u otra manera a esa información. Hoy me levanto enojado con alguien y posteo en forma pública o con mis amigos, en teoría, porque yo creo que tengo privacidad en una lista de amigos. Bueno, esa lista de amigos quizás no son tan amigos como creo yo, por lo cual, eso que voy a escribir, ¿lo diría en un micrófono ante 1000 personas? No, no lo diría, entonces no lo escribo. Y subir una foto, un video, ¿subiría esa foto o ese video a una red social? Y lo pondría, por ejemplo, en una pantalla gigante ante 10.000 personas. No, no lo haría, entonces no lo subo. Parar, pensar y después conectarse. Esa es la forma correcta de evitar un montón de cosas que después pueden llegar a venir que ataquen nuestra privacidad. ¿Sí? Ahora, y ya para ir cerrando con la parte de qué hay detrás de todo esto, ¿es seguro conectar mis cosas a internet? Es más, en realidad, no hay nada 100% seguro. Puede ser más o puede ser menos seguro. Pero no hay nada 100% seguro. Lo importante es que nosotros conozcamos los riesgos y antes de conectar cualquier cosa, antes de postear cualquier cosa, antes de instalar cualquier cosa, sepamos mínimamente, básicamente lo que tenemos que hacer para asegurarnos y para cuidar nuestra privacidad. Después, obviamente, si tiene tiempo, hay muchos recursos atrás y demás, es cuestión de tiempo, ¿sí? Pero también lo podemos detectar y lo podemos parar a tiempo. Ahora bien, miren, todas estas imágenes que están acá se sacaron de una plataforma que se llama Shodan Online, la cual es el buscador de Internet de las cosas. Lo que hace básicamente es detectar, por ejemplo, cámaras, detectar heladeras, detectar taxímetros, detectar cualquier cosa que está conectada a Internet y la muestra. Entonces, si yo dejo una cámara sin clave, por más que yo solo sepa la IP, en algún momento se va a encontrar y la voy a exponer. Y fíjense que estamos hablando de una habitación de nenes, estamos hablando de un jardín, estamos hablando de empresas, de negocios, todo eso está expuesto. ¿Sí? Y para ir cerrando, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay negocio y mucha ciberdelincuencia, y todo eso lo podemos llegar a encontrar en la famosa Dark. Yo puse el iceberg porque es lo que representa gráficamente a esto, ¿no? Muchos colegas no les gusta para nada la representación del iceberg de esta manera, de la Dark Web, pero bueno, es algo gráfico que está bueno para graficarlo y pensarlo, ¿no? Donde se dice que lo que sobresale por arriba de la superficie del agua es la ClearNet o red superficial, es la que usamos todos los días nosotros. Son los buscadores, son las páginas abiertas, son todo ese tipo de cosas y todo lo que se indexa por buscadores tradicionales. Lo que está por debajo del agua se llama Deep Web y es en realidad todo lo que no se indexa por buscadores tradicionales. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, mail de Emiliano Pisiteri y no voy a entrar directamente a mi mail desde un navegador porque no lo indexa, o sea, yo necesito el usuario, la clave, o por ejemplo hago una consulta para, no sé, un viaje, y esa URL del viaje, por ejemplo, seguramente va a tener un tiempo, es temporal, o sea, alguien no va a poder encontrar ese viaje justo que yo encontré con esa misma URL porque no lo indexó el buscador, ¿sí? Y más abajo, en la parte de abajo del iceberg, lo más profundo, está lo que se llama la Dark Web. La Dark Web son en realidad redes que pueden ser accesibles a través de software específico, ¿sí? Ese software específico, la más conocida es Tor, pero hay un montón de Dark Web. Yo me instalo un Tor browser, así de fácil como instalarme un navegador, incluso está basado en Firefox, por lo cual es muy similar a Firefox. Cualquiera de ustedes, si alguna vez instaló un navegador, Firefox, Chrome, etc., va a poder entrar a Tor, ¿sí?
utilizando obviamente, por ejemplo, en este caso, Tor Browser, ¿sí? Y demás. ¿Qué se habla acá abajo? De todo. Esto que está acá es una captura de, uno llama respuestas ocultas, que es como si fuera un Yahoo Respuestas. Fíjense que alguien dice, che, necesito un manual para robar una casa, ¿cómo hago? Y tenemos gente que le responde, ¿eh? Tenemos gente que le dice, bueno, aprende a gansuar, estudia la casa, obtener una pistola. Pero fíjense el detalle. Le dice, buscar en Facebook e Instagram cuando salen a comer o si postean. O sea, los ciberdelincuentes ya no están haciendo inteligencia física únicamente, sino muchas veces hacen inteligencia virtual. Y cualquiera que tenga un teléfono puede, ¿sí?, hacer un poquito de inteligencia. Por eso es tan importante cuidar nuestra privacidad. No es el famoso, ¿y a mí quién le interesa lo que yo tengo? Bueno, muchas veces escuchamos eso, pero nos tiene que interesar. Si nos interesa la privacidad, nos tiene que interesar. Se pueden ver también compra y venta de skimmers para clonar tarjeta de crédito o débito. Se puede ver mercados, por ejemplo, de drogas online. Se puede ver, por ejemplo, mercados negros de material sexual, donde, por ejemplo, se le hace lo que se llama sextortion a una persona y se le exige mostrar o tocarse y demás. Fíjense que esta chica, la cara no es muy divertida que digamos, seguramente está llorando, y después exhiben y comparten ese material en la Darknet, previo pago, ¿sí? O donar, como dice ahí. Y todo esto, todo este mercado, se maneja mucho con Bitcoin, ¿sí? Lo mismo que el ransomware, por ejemplo, este famoso software malicioso que secuestra la información de nuestra propia computadora. La semana pasada me tocó un caso de una empresa, la cual tenía expuesta su computadora a través de escritorio remoto, muy mal, ¿sí? O sea, hay que usar VPN. Y de repente se descifró la computadora. Se dio cuenta un domingo la persona. Se volvió loco, fue para allá, papá. Bueno, la cosa le terminó saliendo cerca de $5.000 el rescate y estuvo una semana sin funcionar la empresa. Así que fíjense, por configurar mal las cosas, lo que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Por qué usan Bitcoin? Porque Bitcoin en principio puede llegar a ser anónimo. Digo en principio porque se puede llegar a tracear. Hay distintas formas de obtener Bitcoin, ¿sí? Minarlo, hacerlo uno mismo, ya no funciona más porque necesita mucho poder de cómputo. Comprárselo a otra persona que tenga Bitcoin, o comprarlo en un sitio de compra y venta de Bitcoin, ¿sí? Oficial, entre comillas, que hay un montón, ¿sí? En realidad hay un montón, y demás. Pero también los que hacen esto usan lavado de Bitcoin, ¿sí? Lo que hacen básicamente es, por ejemplo, jugar a casinos online, apostar con esos Bitcoin en una billetera, y cuando rescatan la compra, o sea, lo que hacen básicamente es jugar a rojo-negro, hay obviamente un 50% y 50%. Hay estadísticas hechas que se adecua de una manera específica. Durante un tiempo sale con la misma plata, un poquito más, un poquito menos, pero sale con la misma plata. Entonces lo que hace cuando cobran a diferentes billeteras. Entonces, si alguien viene siguiendo, ¿sí?, una billetera específica, en algún momento se va a abrir a tantas billeteras que se va a marear. Y si no hacen esto, existe lo que llaman Bitcoin Mixer, que uno pone un Bitcoin y se lo devuelven a X cantidad de billeteras con un cobro mínimo, ¿sí?, de un porcentaje mínimo de que se cobra para poder hacer eso. Ahora bien, y para cerrar, ¿cuál es el desafío que tenemos por delante con todo esto, hablando de concientización? Es esto. La analogía perfecta para mí es el cinturón de seguridad. Seguramente si yo a ustedes les pregunto si usan cinturón de seguridad, si manejan, seguramente van a decir que sí. Muy pocos no lo usan. Y los que lo usan, cuando se suben al auto, lo necesitan ponérselo inmediatamente. Si no lo tienen puesto, se sienten raros, se sienten sueltos, se sienten inseguros. Y en muchos casos no tuvieron un accidente. O sea, no llegaron a tener un accidente para asustarlos y por eso lo necesiten casi, o sea, en forma física, ¿no? ¿Qué pasa? Primero que nada, nos obligaron en muchos casos, ¿sí? Antes existían autos, por ejemplo, como este. Acá este fue mi primer auto que tuve, el mismo color y todo, por eso lo pongo. Estamos hablando de años 70, más o menos. Después tenemos autos como este. Fíjense que ninguno de los dos tenía cinturón de seguridad que venía de fábrica, hasta incluso ni tenía apoyacabezas. En un momento, a través de algunas normas y demás, nos exigieron, ¿sí?, tener esto. Y básicamente nos decían que si no teníamos esto, nos hacían multa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Nos pararon, nos hicieron multa, nos olvidamos, lo pusimos, no lo usamos, nos hicieron multa. En un momento empezamos a ver campañas de concientización, gente volando por el parabrisas, cayendo, o sea, muriéndose, cosas que nos llamaron la atención y nos despertaron la conciencia, ¿sí? En un momento lo empezamos a poner, tuvimos el hábito de ponerlo, un día, 2 días, nos olvidamos otro día. Creamos ese hábito seguro que en un momento se transformó en cultura segura. Y hoy en día nos es impensable no usar el cinturón de seguridad.
Eso mismo tenemos que hacer con el mundo digital. Poder hacer que las personas se pongan el cinturón de seguridad digital y se sientan raros si instalan cualquier aplicación, se sientan raros si postean cualquier información, se sientan raros si no toman las medidas mínimas de privacidad en el mundo digital. Hoy en día ya no existe más el mundo físico o mundo virtual. Es un mundo real, ¿sí? Y muchas veces estamos mucho más en lo digital que en lo físico. Y muchas veces hace daño, mucho más daño, lo digital que lo físico. Entonces, por eso hay que tomar conciencia, hay que empezar a abrir los ojos, hay que empezar a tomar medidas mínimas de seguridad, aunque sea, y empezar a incorporar hábitos seguros que se transformen en una cultura segura, ¿no? Recuerden siempre que todas las empresas son tan seguras como todas y cada una de las personas que la componen. Todas. Muchas gracias. Bien, Emiliano, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder finalizar, en este caso, nuestra presentación. Y comentarle a la gente, a los asistentes, que tenemos algunos beneficios especiales para la gente que pertenece al Instituto CISA y también a quienes no pertenecen, pero que participaron del webinar que ha sido promovido en este caso por CISA, que es en algunos cursos que tenemos desarrollados, que es el curso de Ingeniería Social aplicada a la investigación, donde ahora tenemos un precio exclusivo para los asistentes del webinar y también para alumnos CISA, que es de 150.000 pesos. El valor referencial de este curso, porque esto es una certificación, son de 450.000 pesos. Teníamos un lanzamiento, un precio especial por lanzamiento, pero para el alumno y el asistente a este webinar tiene el valor de 150.000 pesos. Esta es la beca que se está entregando. Y también hay una siguiente certificación que para poder tomar esta hay que haber aprobado la primera, cursado y aprobado, es la certificación en investigación avanzada en OSINT y en Human Hacking. Este también tiene un valor de 150.000 pesos. Y esto, en conjunto con otra certificación, va a dar origen a un diplomado que también estamos ofreciendo en el área de ciberseguridad, que es una certificación de ETA International, que es la certificación ITS, que es el Information Technology Security. Esta también tiene, en este caso, un precio exclusivo para los asistentes al webinar, que es de 270.000 pesos. Los tres corresponden a certificaciones. Las dos primeras son certificaciones que están orientadas hacia la investigación en ingeniería social, y esta certificación está orientada a la formación de profesionales que están en el mundo de las redes, en el mundo del networking, y desean adquirir conocimientos en el área de las tecnologías de la información y la securización de estas tecnologías. ¿Bien? Quienes quieran más información al respecto, se pueden comunicar con Marcela y también con Julie para que les puedan, en este caso, entregar información respecto de los contenidos de los programas. De hecho, los cursos que mencioné anteriormente de Ingeniería Social, que se van a dictar en una certificación especial a nivel internacional con Human Hardening, van a comenzar el día 6 de junio, perdón, el 8 de junio. El 8 de junio, por lo tanto, la gente todavía tiene tiempo para poder inscribirse al curso y dar inicio en esa fecha donde se va a hacer un kickoff que precisamente lo va a impartir Emiliano Pisitelli. Así que van a estar ahí en muy buenas manos respecto de un profesional con una amplia trayectoria también en el mundo de la ciberseguridad. Así que quienes quieran tomar o recibir más información al respecto, pueden tomar los datos de Marcelo, de Julia a través de estos códigos, o bien también escribirnos directamente a admisión@brainamics.net, donde les vamos a entregar toda esta info. Lo mismo para profesionales que quieran ver algunos temas en su empresa y ver algún tipo de consultoría o ver algún tipo de gestión para procesos de concientización dentro de la empresa, también se pueden comunicar acá directamente con Marcela o con Julie para que podamos ayudarlos al respecto. ¿Tenemos algunas preguntas que podamos responder ahora? Sí, mira, en primera instancia, cuando estabas hablando tú, estaba un chico que se llama Sebastián Vergara,
y puso, para poder concientizar de ciberseguridad en una compañía es medio complicado cuando se trata de una compañía familiar o la gerencia son personas de edades avanzadas. ¿Cómo se podría generar un informe de impacto para que estas empresas se pongan las manos al bolsillo para poder dar estas capacitaciones de buenas prácticas al personal de estas compañías? Bueno, a ver, aquí voy a hablar un poquito respecto de mi experiencia también precisamente en el mundo de las empresas familiares. Y esto no es tan sencillo, de hecho es bastante complejo, pero no es imposible. De hecho, hay siempre dentro de las empresas que son empresas familiares, hay personas que se llaman, dentro de la teoría de la administración y gestión de empresas familiares, se llaman agentes de cambio. Los agentes de cambio normalmente son profesionales que no son de la familia, sino que han sido contratados precisamente por el currículum, por la experiencia que pueden traer y que pueden aportar a la empresa. Por lo tanto, esto se tiene que hacer inicialmente con los agentes de cambio. Y un agente de cambio puede ser un gerente no familiar que trabaja dentro de la empresa o una persona que genere un liderazgo importante dentro de la compañía y que obviamente tenga la credibilidad suficiente como para poder ser, en este caso, el agente conductor para poder llegar de mejor manera o identificar a través de esta persona cuáles serían las mejores estrategias para poder llegar a las gerencias familiares, que claro, muchas veces ellos, por un tema, ya que sea por un tema de brecha digital, o bien porque simplemente no le da la importancia y están pensando solamente, por ejemplo, en la venta de sus productos y servicios, de cuál es la relevancia que tiene esto para, obviamente, la estrategia de su compañía. Y empezar, obviamente, a pequeñas pinceladas y mostrándole cuáles son las brechas de seguridad que tiene la empresa y cuál es el impacto. Y ahí también hay un tema que es sumamente importante. La persona que interlocuta, en este caso en primera instancia, tiene que también aprender a hablar el lenguaje que corresponde. Y esto significa que uno tiene que hablar tanto el lenguaje técnico como el lenguaje que habla el interlocutor final o el tomador de decisiones. Por ejemplo, si vamos a hablar con una persona que está encargada del área de finanzas, uno tiene que hablar específicamente el lenguaje de finanzas con esa persona. No sacamos nada con empezar a hablarle tecnicismo relacionado con la seguridad de la información, porque eso básicamente no le va a importar. ¿Qué es lo que le va a importar? ¿Cuánto es el impacto? Primero, cuánto es, obviamente, el costo de su inversión, cuándo eventualmente va a retornar, pero por sobre todo, cuánto es lo que tienen ellos expuestos en términos del riesgo. Por eso también les hablaba que es importante que las empresas finalmente puedan hacer, posteriormente a una concientización, hacer análisis de riesgo, para que puedan efectivamente saber cuántos son los activos que ellos tienen, cuánto lo tienen valorizado, cuánto valorizan las pérdidas eventuales ante, por ejemplo, un ciberataque que en este caso lo haga tener una parada operacional de la compañía por un determinado tiempo, cuánto es lo que ellos van a perder, cuánto tienen que invertir después en solucionar todos esos problemas. Entonces, básicamente, entonces, para resumir la respuesta, esto se tiene que hacer primero a través de los agentes de cambio de las empresas de las empresas familiares y a través de esta persona determinar cuáles son las mejores estrategias para poder, obviamente, ir hablando con los distintos tomadores de decisión o con el tomador de decisión en el lenguaje que la persona realmente va a entender la importancia de desarrollar, por ejemplo, un proceso de implementar seguridad en su empresa, pero obviamente con el lenguaje que la persona lo entienda. Si hablamos desde los tecnicismos, claramente no les va a importar, no lo van a querer atender y muchas veces también no lo quieren atender porque el nivel de conocimientos que tienen no está al nivel del conocimiento técnico quizás de la persona con la que van a hablar. Por lo tanto, prefieren distanciarse básicamente por un tema de nivelación de conocimiento. Entonces hay que hablar en el nivel que corresponde. Y eso significa tener la capacidad de hablar múltiples lenguajes. No sé, Emiliano, si dentro de la experiencia tuya también, ¿cómo has podido abordar, por ejemplo, el caso de empresas familiares que muchas veces son resistentes a los cambios? Sí, sí, tal cual. Es importante, importantísimo lo que decía Rodolfo recién. El tema de hablar el lenguaje, hay que switcharse de la parte técnica, porque uno sabe, quizás va con todo el tecnicismo del mundo, quizás es verdad lo que está diciendo, que es muy importante hacer esto, cambiar lo otro, nos pueden atacar, pero al que está escuchando del otro lado muchas veces no le interesa ese tipo de información o no la entiende. Entonces eso es muy importante. Y por otro lado también tener
a un promotor también de eso, ¿no? Del lado de adentro, buscar quién es la persona con quien hay que hablar, por más que sea una empresa familiar, por más que sea una empresa de 1, 2, 3, 5 personas, algo de seguridad tiene que tener. Y algo que hay que desmitificar también es que la seguridad es costosa. Muchas veces se puede iniciar una acción de seguridad casi en forma gratuita, casi costo cero. Es cuestión de buscar un poco, de capacitarse, de saber cuáles son las herramientas y listo, ¿sí? Un montón de ataques se podrían llegar a evitar o podrían llegar a mitigarse si se empieza a abrir un poco más la cabeza y se empieza a buscar un poco más las soluciones. Pero no siempre las soluciones son costosas. Incluso, ya le digo, en muchos casos es cero. Es cuestión de embarcarse, de capacitarse y de empezar a darle. Bien, Marcela, ¿alguna otra pregunta que debamos responder? Ya dice, muchas empresas juntan ampliarse, se me imagina que dice, soluciones de seguridad, invierten en soluciones, pero no en el personal. Y la administración muchas veces de estas soluciones no son tan efectivas. ¿Qué se recomienda en estos casos? Sí, a veces pasa eso, que el famoso, ¿qué pasa acá? Hay que ver cuáles son estas empresas y quién es la persona que toma las decisiones para únicamente invertir en esto, ¿no? En tecnología. Siempre hay que mirar la seguridad como en varias partes, nosotros la proponemos en 3, que es tecnología, procesos y personas, ¿sí? De nada sirve únicamente mirar la tecnología, invertir en appliance, invertir en infraestructura y demás, si no invierto en la capacitación y concientización de las personas, y si no invierto en chequear si mis procesos son realmente seguros o no. Siempre hay que darle esa vuelta a ese 360. Acá en Argentina tenemos un dicho que dice, por contratar a IBM a nadie lo echaron, entonces muchas veces van por las fáciles, ¿sí? Van por decir, bueno, vamos a, pongamos tal servidor, pongamos tal firewall, pongamos tal, y la gente que está atrás, ¿quién lo va a manejar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién va a capacitar? Y demás. Entonces, lo que hay que hacer justamente es esto, utilizar las herramientas de ingeniería social para poder cambiar la cabeza, crear un hábito seguro, una cultura segura en las empresas y empezar a ampliar un poco más eso. Este es el momento justo de hacerlo, tanto para capacitarse como así también para implementar esta seguridad en las empresas. No se olviden que, como bien dijo Rodolfo al principio, hoy una empresa tiene 2, 3, 10 sucursales, tiene tantas sucursales por empleado, como empleados tienen, ¿no? Si tienen 100 empleados, tienen 100 sucursales. Entonces, hoy en día es muy importante la concientización y la ingeniería social. Estos ejemplos que yo les mostré son ejemplos excelentes y que las personas lo toman muy bien, porque fíjense que en muchos casos no son para nada técnicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que buscar. Bien, por mi parte solamente reforzar también lo que manifiesta Emiliano. Hay que, en primera etapa, para poder generar estos cambios y apuntar obviamente más a las personas inicialmente y no hacia, por ejemplo, las aplicaciones, los software, el hardware, etcétera, sino que partir por las personas, parte por quien quiera jugársela como agente de cambio, quizás no a un nivel gerencial, hablando de una persona que quiere escalar un poquito más arriba, pero prepararse. Lo primero que hay que hacer es prepararse, entender bien de lo que se va a hablar y justificar el por qué se necesita hoy día habilitar un sistema de seguridad para la empresa. Obviamente, la respuesta lógica para quien entiende todo esto va a ser sí, hagámoslo. Pero normalmente siempre, ¿qué es lo que hacen los distintos departamentos de una empresa? Muchas veces lo miran desde el punto de vista de costo. Y eso es lo que uno tiene que evitar y para eso la primera responsabilidad de quien quiere ser ese agente de cambio interno tiene que ser estar preparado para poder, obviamente, llevar adelante las distintas conversaciones preliminares para poder después abrirse a que otra empresa de manera externa pueda hacer toda la evaluación respectiva, hacer una evaluación diagnóstica de cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista de las personas y también desde el punto de vista de la seguridad de la información en general. Y a partir de eso, obviamente, generar las primeras acciones que parten por la concientización y posteriormente por sellar las brechas de vulnerabilidades que ya tienen la empresa de manera, en este caso, reactiva y no un sistema tan proactivo como debería ser, y luego empezar a generar todo lo que es un plan de mitigación de todos esos problemas para poder, como bien mencionó Emiliano hace un rato dentro de la presentación, estar completamente securizado previamente, o sea, no esperar a que nos ataquen para poder, en este caso, reaccionar, sino que siempre estar un paso adelante. Resumiendo, o sea, no piensen que implementar la seguridad es algo tan complejo y tan costoso. La seguridad se mide
por umbrales, se mide por porcentaje, supongamos, ¿sí? No existe el 100% obviamente, pero sí puede estar más seguro o menos seguro. Tienen que hacerlo, anímense, no es muy difícil, se puede hacer hasta incluso a costo cero muchas veces. La cuestión es cambiar la cabeza y entender la importancia de los activos digitales, ¿sí? Que hoy en día son mucho más valiosos que los físicos, y se está viendo hoy en día con esta pandemia, ¿no? Como las empresas que únicamente tienen lo digital, como pueden seguir trabajando, como las empresas que únicamente hagan lo físico, no pueden seguir trabajando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no puedo acceder a mi información? ¿Sí? Con los ransomware, por ejemplo. La cantidad de plata que pierdo. Bueno, todo eso es importante. Y hay que conocer, si quieren pueden ir googleando, más allá de que después quizás en los entrenamientos se lo podemos dar, lo que se llama ROSI, R-O-S-I. El ROSI, básicamente, como está básicamente el retorno de inversión, ¿sí? El ROI, existe el ROSI. El retorno de inversión, pero apuntado a la seguridad. Eso es el lenguaje con que hablan los directivos, ¿no? Básicamente. ¿Cuánta plata tengo que invertir y cuántos me devuelve esa inversión? O sea, hay que hablar de inversión y no de gasto, eso es importante, ¿no? Sí, Marcela, disculpa. No, está bien, Emiliano. Mira, aquí la última pregunta que se ve dice, personal calificado, administradores de solución de seguridad y cultura segura, usuarios, ponen entre paréntesis. ¿Cuál es el nivel en Chile? ¿Tienen ese dato ustedes? Sí, Yo puedo tener una tiene buena experiencia con sí. respecto a eso también. Sí, yo tengo mi apreciación en hacer trabajos para ambos países y para otros países también. La verdad que Chile tiene un muy buen nivel de seguridad a nivel tecnología, ¿sí? Tiene muy buenos recursos muchas veces en algunas empresas cuando van por cosas muy buenas, pero a nivel capacitación o concientización muchas veces se deja de lado, ¿no? Allá en Chile se hacen eventos como por ejemplo 8.8 u otros eventos de seguridad que están muy buenos también para el que le interese el mundo de la seguridad se vaya acercando a personas que puedan llegar a estar en la misma que ustedes. Y hay personas que también, que están en pos de concientizar y capacitar. En Argentina pasa lo mismo, nada más que incluso los recursos muchas veces son menores y muchas veces hay que arreglarse con muchas cosas que tenemos. Hay empresas que sí, empresas que no todas obviamente que sí. Pero yo creo que a comparación de otros países de Latinoamérica, por suerte, ambos países todavía falta un montón, ¿no? Pero estamos por un buen camino. Sí, yo coincido con eso, estamos en buen camino, falta todavía. La verdad es que el mundo de la seguridad de la información en general es muy amplio, por lo tanto aparece mucha gente que se presenta como especialista, pero muchas veces obviamente la especialización la tiene en un área de la seguridad de la información y no en toda. Y esto hay que pensarlo que hoy día ya definitivamente es una disciplina como tal y hay que pensarla como algo completamente incluso aparte de lo que corresponde a hablemos de la informática o a las tecnologías de la información como tal, sino que ya la ciberseguridad hoy día está propuesta a nivel mundial como una disciplina en la cual hay muchísimas ramas, pero muchísimas ramas. De hecho, yo he tenido la oportunidad precisamente de atender con Emiliano a algunas conferencias, como el caso de Black Hat o DEF CON, y precisamente donde más se ve, en este caso, la gran diversidad de esta disciplina es el DEF CON, donde se puede ver de que cada distinta subdisciplina de la seguridad de la información es un mundo en sí. Por lo tanto, gente especialista en el área de ciberseguridad la hay, pero la hay en alguna de esas subdisciplinas. En el área, normalmente en las áreas de TI hoy día se está forzando a que la gente del área de informática sobre todo, o la gente que está en el mundo de las redes, se transformen rápidamente en personas que conozcan de ciberseguridad. Y eso está bien, pero también es bueno de que hoy día, por ejemplo, instituciones como el caso de CISA, impartan carreras que están específicamente dedicadas hacia el área de la ciberseguridad para que obviamente se puedan generar personas especialistas en ciberseguridad y en algunas de estas subdisciplinas que les mencionaba. Pero también el tema de la inversión, muchas veces se hace inversión en activos físicos por parte de la empresa o también en software, pero muchas veces la inversión en las personas es donde falta. Y la inversión en las personas vale decir tener contratados buenos profesionales en el área, estar dándole constantemente capacitación. Este es un rubro en el cual uno no puede dejar de capacitarse
y también estar educando a las personas. Y ojo, este es un tema que cuesta, y lo digo también desde la experiencia personal, a mí también me ha costado mucho hacer que la gente con la que he trabajado tenga culturas tan básicas como, por ejemplo, identificar o seleccionar adecuadamente las passwords, habilitar el múltiple factor de autenticación, etc. O sea, cosas que son ya a niveles de usuario, pero que sí obviamente generan en este caso ventanas que nos dejan vulnerables como empresa, y eso obviamente es un tema de cultura, y la cultura parte por quien también lidera la organización. Entonces, obviamente, este es un todo, pero como decía al inicio, esto depende mucho de la gerencia, depende mucho de los directorios, y que son ellos los primeros que tienen que estar completamente concientizados de que la seguridad de la información es parte de la estrategia de la empresa, y a partir de eso darle la importancia que corresponde. Falta, como decía Emiliano, formación en las personas, porque las personas tienen que saber cómo trabajar, y saber seguridad de la información al nivel de usuario es hoy día algo indispensable. Son precisamente las mayores brechas de vulnerabilidad las tenemos con las personas. Entonces ahí es donde falta, y eso es lo que le llamamos la concientización. Ahí es donde hay que comenzar el primer trabajo. De ahí en adelante los temas técnicos son mucho más fáciles de resolver, pero concientizar a las personas en el uso adecuado de sus dispositivos, contraseñas, que no se conecten a un Wi-Fi que sea público, etcétera, esas cosas cuestan mucho, pero hay que trabajarlas, y por eso se hace normalmente la inversión en las personas para que se haga el proceso de concientización. Y para la pregunta de abajo, ahí estoy pasando, la pregunta dice sobre el buen uso de usuario, por ejemplo, fondo interactivo, temas referidos a buenas prácticas, SANS Institute, sans.org, ahí lo paso por el chat, es muy buena referencia, así que les aconsejo que vayan por ahí. Acá sí, hay una más que dice que hace un equipo de seguridad para prevenir una infección de malware o identificar si el objetivo de un ataque es malicioso. Bueno, está lo que se llama el equipo de respuesta al incidente, está lo que se llama DEFIR, o IDR, Incident Detection and Response, que son básicamente metodologías, procesos, procedimientos, herramientas que se disponen justamente para esto, para poder estar teniendo ya sea un SOC o tercerizando un SOC, que es un centro de monitoreo de seguridad, en búsqueda de este tipo de cosas. Algo muy común que se utiliza ahora es los llamados IOC, que son indicadores de compromisos, que pueden ser, eso lo ponen como IOC, así, son indicadores de compromiso, que lo pueden llegar a encontrar, y hay un montón abiertos que comparten empresas, en los cuales tienen IPs, tienen URLs y demás, y uno las puede ir agregando en la lista de sus productos, su firewall, etcétera, para poder bloquear ese tipo de cosas, ¿no? Eso es algo básico, pero lo importante es conocer, lo importante es detectar, lo importante es prevenir y también responder. Por eso siempre tenemos que estar con la cabeza puesta ahí, digamos, ¿no? No podemos desconocer los ataques que tenemos, no podemos no tener un plan de contingencia, ¿sí? Y no podemos no conocer nuestra infraestructura, nuestra persona, nuestros procesos. Entonces, por eso hay que arrancar con algo. Y ya les digo, es cuestión de empezar. Y a la medida y al bolsillo de cada uno, a los recursos de cada uno, lo van a poder hacer más rápido o menos rápido, pero lo van a poder hacer. ¿Tienen conexión a internet? ¿Tienen una computadora? Listo, ya pueden empezar. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Gracias a todos, bueno, a la organización obviamente, y a todas las personas, y cualquier duda o consulta, a disposición. Sí, gracias Emiliano, y gracias también Sebastián Notazo por la invitación al webinar. Esperamos que se hayan cumplido las expectativas de la gente que participó, y también las expectativas del instituto. Así que, bueno, cuéntanos un poco, Sebastián, para que podamos ir cerrando en este caso la charla. Sí, Rodolfo, muchas gracias. Emiliano también, muchas gracias por la presentación, súper clara, bastante interesante. Como decía Rodolfo, sí se cumplió la expectativa. Esperamos volver a repetir este tipo de instancias para todos los asistentes, que era una de las preguntas que hacían. Vamos a compartir la información, vamos a mandarle el video para que lo puedan ver, para el que no lo pudo ver desde un comienzo. Y comentarles también a toda la audiencia que durante el tiempo seguiremos haciendo este tipo de charlas, para que estén atentos en el fondo a las invitaciones a través de
de los distintos canales de ambas instituciones, tanto de Dynamics como de CISA. ¿Ya? Así que por mi parte nada más que agradecer su colaboración y su participación para poder cerrar esta charla.